¿Crees que el cáncer tiene o tendrá cura? Son células de un súper rendimiento, entonces el problema termina estando en que no deja de evolucionar. Entonces, ¿Qué papel juega un fisioterapeuta? para empezar, yo diría que es el ancla. Y el hecho de que puedas incluso trabajar con el ejercicio, que es el ancla principal para mejorar todos aquellos marcadores que caen en picado dentro de un proceso de tratamiento. Entonces, el fisioterapeuta se encarga principalmente de estar ahí, regular los sube y bajas que pueden haber en cuanto a dolor, fatiga, a métricas que se puedan tener en cuenta y sobre todo el acompañamiento emocional de la persona. Estamos ahí para eso, ¿vale? Porque la mayoría de las veces el cáncer es una odisea y conseguir que la gente viva dentro de esa odisea, no sobreviva, sino viva y se sientan vivos, es para mí el objetivo principal. Mejoramos por pesados, mejoramos por repetición, por hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Digo que eso es importantísimo. Como los demás ya tenemos la salud y tenemos muchas cosas y tenemos muchos problemas, yo tengo muchos problemas, bueno, no tengo problemas, le llamo, tengo cosas por hacer, ¿no? Estas personas solo tienen uno, tienen un problema y a partir de ahí puede hacer cosas. Nosotros no somos conscientes de eso, la suerte que tenemos y lo agradecidos que tenemos que estar. ¿Tú crees que una persona que está en un proceso oncológico, si cumple todo esto, mejora su esperanza de vida de verdad? Buf. Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast del Instituto Fisio Virtual. Contamos hoy con un invitado muy especial a muchos niveles. A mí en lo personal me parece una persona increíble, que he tenido el gusto, la suerte de encontrarme en el último año. Aparte de ser alumno, actualmente es también mentor y profesor dentro del instituto y si algo le caracteriza es su incansable, ganas, podríamos decir incluso al límite de ayudar a los demás en cualquier desempeño que realice. O sea, es una auténtica pasada la labor que hace, incluso social, porque se dedica específicamente al ámbito oncológico, lo que seguro que a muchos os llama la atención porque aparte de ser fisioterapeuta, lo hace en el ámbito oncológico y lo hace 100% online. Ya se gana la vida con ello, tiene una comunidad increíble, comparte constantemente cómo ayuda a personas que están pasando por este tipo de procesos a llevar una vida mejor, a mejorar sus pronósticos. Entonces seguro que no os va a dejar indiferentes la entrevista de hoy. Tenemos el gustazo de tener aquí a Óscar. Óscar, tío. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ti, tío. Yo con estas presentaciones casi que nunca sé qué decir y creo que no añado nada. Siempre digo lo mismo, hago cosas normales lo mejor que puedo y pues dedicando todo lo que puedo. Pues tengo la primera pregunta así para ir al cuello. ¿Crees que el cáncer tiene o tendrá cura? Yo creo que eso es una pregunta debatible. Al final vamos en buen camino porque cada vez hay más ciencia, cada vez hay más recursos, digamos, para convivir con él. Pero la respuesta a la cura, siendo el cáncer una patología que constantemente se adapta, al final son un conjunto de patologías, corrigiendo el hecho de que no es una simple patología, que no deja de evolucionar. De hecho, son células de un súper rendimiento, entonces el problema termina estando en que no deja de evolucionar, entonces ser ahí conciso con la respuesta es complicado. Claro. Actualmente hay bastante revuelo con una noticia que salió hace bastante poco de un avance en la investigación, de hecho, donde España ha sido pionera en ese sentido, en el que parece que se dicen los titulares, ¿no? Ya sabemos cómo son los periódicos a nivel sensacionalista, de se ha descubierto la cura para el cáncer de páncreas. ¿Es esto cierto? ¿En qué situación está la investigación al respecto? Bueno, el doctor Mariano en este caso pues descubrió, ¿no?, que podía reducir los efectos secundarios que producían los tratamientos en el cáncer de páncreas, lo emuló en ratones, entonces pudo eliminar sin producir un gran destrozo, digamos, a nivel que es lo que suele pasar con los tratamientos, que mucho antes te matan los tratamientos, la mayoría de veces, y para eso tenemos que estar fuertes, ¿no? Entonces, lo que sucede con esta pregunta es que primero tiene que ser replicable, ¿no?, en humanos, tenemos que poder conseguir el mismo resultado y investigar eso ya no es tan simple. Entonces, evidentemente es muy sensacionalista y evidentemente hay que invertir ahí, porque siempre que hay un hilo del que tirar, yo considero que tienen que invertirse recursos ahí. Entonces es muy prometedor, sobre todo la parte inmunológica en la que están trabajando y así, que es súper importante, tiene mucho sentido, pero yo nunca me atrevería, de hecho yo hago un montón de intervenciones con personas y nunca me atrevería a decir que estoy curando nada, estoy intentando reforzar un sistema y reordenar una estructura metabólica, hormonal y sobre todo
un poco, si se puede decir así, la vida de la persona en cuanto a hábitos y conducta, pero de cara al tratamiento, que sea directo. También salen cada día noticias sobre vacunas de ARN, un montón de cosas, que se ha descubierto la proteína, cada semana hay proteínas que... Lo que pasa es que hay muchísimas y que no se conocen todas sus vías de acción. Entonces, se pueden interaccionar, se puede actuar sobre ellas, sabemos que el medio tiene mucho que ver, pero yo nunca caería directamente en el reduccionismo de decir tenemos la cura, porque tenemos las curas y hay un montón de cosas. Entonces es muy complejo. Claro. ¿Y qué papel juega un fisioterapeuta en todo esto del tratamiento oncológico? Para empezar, yo diría que es el ancla. Es decir, el papel de la salud, el movimiento, ¿no? Es decir, el hecho de que puedas incluso trabajar con el ejercicio, que es el ancla principal para mejorar todos aquellos marcadores que caen en picado dentro de un proceso de tratamiento. Entonces el fisioterapeuta se encarga principalmente de estar ahí, regular los sube y bajas que pueden haber en cuanto a dolor, fatiga, a métricas que se puedan tener en cuenta, y sobre todo el acompañamiento emocional de la persona, que parece que no, que evidentemente también está la parte de psicología, el nutri, todos los profesionales con el médico y así, que acompañan a la persona. Pero sí que es verdad que al tú llevarle cada día las sensaciones, las correcciones, esto está bien o está mal, ese feedback con la persona, eres un gran ancla. Entonces yo te contaba una vez, ¿no?, el caso de Laura, por ejemplo, que para ella es ese trabajo de pico y pala, ¿sabes? De esto me ancla aquí y me hace estar mejor. Entonces hace que se regulen un montón de vías hormonales, un montón el metabolismo, y que realmente su vida mejore. Entonces estamos ahí para eso, ¿vale? Porque la mayoría de las veces el cáncer es una odisea, y conseguir que la gente viva dentro de esa odisea, no sobreviva, sino viva y se sientan vivos, es para mí el objetivo principal del fisio, pese a que todo lo demás funcione, ¿no? A nivel articular, a nivel muscular y tal. Aparte de, digamos, esa mejora de la calidad de vida, como bien dices, ¿no?, durante el proceso, el ejercicio, la fisioterapia en este caso, ¿puede mejorar el pronóstico? Es decir, ¿puede mejorar las papeletas de que ese proceso oncológico acabe mejor? Ya sabemos cómo va esto, es estadística, ¿no? Pero ¿tiene un papel a ese nivel? Yo creo que 100%. Es decir, lo que sí que se ha conseguido es alargar muchísimo ese pronóstico, primero de todo por la participación, y siendo el fisio el ancla a la participación, conseguimos grandes mejoras. Yo nunca atribuiría el mérito a una sola cosa, porque sería absurdo, siendo el cáncer una patología de muchísimos factores, entonces no tendría sentido, pero sí que es verdad que cuando consigues mejorar tu función, niveles de fuerza, evitar una pérdida de masa pues, asociado a caquexia o a inflamación de todo el sistema o de muchos tejidos, se producen muchos cambios. Entonces eso directamente mejora el pronóstico, ¿no? Que no significa que sea la cura nuevamente, pero mejoras incluso en los hábitos y vas tumbando, ¿no?, las fichas del dominó. Esta persona empieza también a comer mejor, empieza a beber más agua, empieza a tener más conciencia de su cuerpo, es más consciente de cuándo entrena por encima o por debajo, cuándo siente fatiga o cuándo no, tiene resolución, y encima tiene ese vínculo contigo que hace que se sienta ahí en un proceso y venga, va, ¿vale? Es decir, ahí es cuando realmente empujamos. Por ahí yo creo que mejora mucho la esperanza de vida, pero al ser un intangible como tal, no se puede medir todo, claro, es más complejo. Claro, es que fíjate que me sorprende, tío, porque los profesionales precisamente que considero que trabajáis bien en este sentido y sois sensatos, pues a menudo sois prudentes, como acabas de ser tú a la hora de lanzar según qué afirmaciones. Y precisamente los tratamientos quizás más ineficaces, menos relevantes, que se llevan todo el costo de oportunidad hacia pseudoterapias, etcétera, pues son los más... pues venidos arriba, ¿no?, en el sentido de más arrogantes, de decir, guau, esta es la solución, esta es la cura. Entonces creo que la gente no llega a entender, digamos, el factor de buen pronóstico que puede llegar a generar el ejercicio. Es decir, que acaban buscando la cura en este tipo de cosas y acaban pensando que como que el ejercicio es algo, pues como lo llevan escuchando quizás toda la vida, que el ejercicio es importante, como que igual no llegan a valorar el impacto que puede llegar a tener. Entonces, a una persona, en este caso, una persona que esté pasando por un proceso oncológico, ¿cómo le dirías la relevancia que puede tener el ejercicio en su proceso? Hay dos partes en esta pregunta que me parecen súper interesantes. En primer lugar, lo que le diría a la persona como respuesta es el ejercicio, el entrenamiento que puedas generar, es decir, al que te puedas adherir, tiene que ser algo cumplible y realista. No tienes que esperar grandes cosas, sino que tienes que esperar poder cumplirlo durante un gran periodo, durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se dan las adaptaciones. Las adaptaciones no se dan en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Normalmente
tardas tiempo. Imagínate que llevas 20 años en desventaja metabólica, tus músculos no saben ni lo que es la contracción muscular, tus pulmones todavía pues, no tienen ventaja cardiorrespiratoria, entonces, ¿cómo vamos a esperar que sea rápido el proceso si los atletas tardan años en prepararse las Olimpiadas, por ejemplo? Imagínate una persona que no tiene ese rendimiento ni metabólico ni físico. Entonces, tenemos que, primero de todo, hacer consciencia, es decir, hay que empezar por el principio. Si al principio puedes hacer un par de sesiones a la semana y empezar a aumentar tus niveles de paseos y empezar a aumentar un poquito esas gráficas para arriba, ya mejorarás. Y por el otro lado, contestando a lo de las grandes afirmaciones de esto va bien para esto, a mí me parece absurdo, siendo un entorno súper desconocido y que está en estudio, que ni siquiera los grandes médicos se atreven a hacer grandes afirmaciones. Yo no voy a ser uno de los que haga grandes afirmaciones, yo cojo la ciencia y digo, con esto puedo trabajar. Y con esta persona que quiere trabajar conmigo, puedo acompañarte con todo esto y voy a estar ahí todos los días. Pero de ahí a decirte, pues lo que comentábamos, métete en una piscina de hielo y esto mejorará el cáncer, eso me parece, aparte de que desplaza muchas otras responsabilidades, nos va a desplazar la presencia de la constancia por grandes cosas o grandes expectativas en cosas que aparte pueden suponer un costo, que van a desplazar, por ejemplo, que tú inviertas en comer mejor, en apuntarte al gimnasio, que eso sí que es una cuota de salud, o en comprar material en casa para hacerte tu rinconcito de salud. En este caso había un par de profesionales, Mario Redondo y Javi Butragueño, que recomendaban esto y me gustó muchísimo de cara al rinconcito de salud. Ese espacio de la persona ya tiene como norma. Eso hace mucho más que cualquier fórmula, digamos. Claro. O sea, ahora mismo, digamos, el mayor papel de esa mejora del pronóstico la sitúas en el ejercicio. Aparte de este, ¿cuál dirías que son los hábitos más importantes para conseguir un mejor pronóstico? La parte conductual, es decir, ser capaz de gestionar tu estrés, la persona con cáncer y la persona que no está enferma o de momento no ha saltado con ningún marcador de enfermedad pero que va hacia allá, una persona que gestiona mal el estrés, la parte de la meditación, la psicología, toda la parte de gestión interna, todo lo trabajamos muchas veces en las grupales, sobre todo lo trabajan entre ellas conversando y haciendo que los problemas cada vez sean más problemáticos o gestionándolos un poquito mejor, tomando decisiones o cambiando el enfoque, que puede ir muy bien. Esto yo lo pondría en el top. El estrés genera mucha inflamación interna, muchos radicales, estrés oxidativo, genera problemas de sueño y de ahí se acarrea un estado anímico malo que nos va a llegar a hacer las cosas peor. Claro, entonces, menos ganas de entrenar también. Menos ganas de entrenar, hoy no me encuentro bien y encima me apetece comer peor. Claro. También porque es más palatable, porque nos sube directamente esas hormonas disparadoras del placer, los ciclos reguladores ya son peores y vamos a peor. De ahí la nutrición, evidentemente, y se está viendo. Justamente este año han salido algunos metaanálisis que acompañaban también el tema de la dieta vegetal, es decir, todo lo que sea meter más vegetales, yo tampoco me meto en el campo de los nutris porque es su trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando hay herramientas y hay publicaciones, pues yo lo comparto para decir, oye, esto está aquí y parece ser que las líneas de investigación van por ahí, al igual que no fatigarse en el entrenamiento de más y todas estas cosas son brutales. Entonces, que la persona cumpla los pilares, es decir, que tenga sobre todo unas relaciones sociales, que hable, se comunique, de ahí la parte de comunidad. Oye, yo me reúno cada semana, y eso lo prometí, y ni siquiera forma parte del servicio, es algo que hago porque me gusta, porque yo creo que ellas se lo merecen y porque lo dan todo ahí, y es simplemente comunicarse un poco, soltar un poco, participar de algo, ¿no? De ese efecto de tribu, comunidad, que al final hacemos en general y que el ser humano se siente bien ahí. Entonces, comer, descanso, traquear un poquito el sueño podría ser una gran alternativa. Esos serían los grandes pilares y luego, pues, evidentemente, cada persona pues igual con alguna suplementación va bien, pero esto ya son añadidos, ¿no? Si haces bien las grandes cosas, tiendes siempre a mejorar, como mínimo por regresión. Claro. Y voy a permitirme ser un poco crudo, sobre todo porque yo veo desde fuera, sin verlo tan desde dentro como lo ves tú con tu servicio y con todas las personas a las que ayudas, yo sigo viendo en la gente como que el ejercicio y los hábitos acaban quedando en un sí, bueno, estaría bien, ¿no? A todos nos vendría bien cuidarnos, y que igual no llegan a entender la realidad de lo que puede suponer. ¿Tú crees que una persona que está en un proceso oncológico, si cumple todo esto, mejora
su esperanza de vida de verdad, es decir, que las estadísticas estén más a su favor que si directamente se deja un poco a su ser. Absolutamente. Es decir, partiendo de la base de que cualquier persona que puede no tener un cáncer puede tener un precáncer y que solamente por cuidarse puede evitar o por lo menos alejar esa situación, porque todo el mundo va a tener células tumorales, me refiero. Es decir, el primer factor de riesgo como tal sería la edad, ¿no? A más envejecemos, más factores protumorales y más células pues, cancerígenas o senescentes o cualquier cosita que podamos tener asociada. Entonces, cualquier persona que de unos hábitos más proinflamatorios, estamos ahí con el tema de inflamación, ¿no? Pero está muy asociada como tal, o más, digamos, acidificantes que produzcan peores medios internos, que es donde está ahora la batalla, en el medio interno, la lucha del sustrato, el oxigenar tejidos, el permitir que llegue un fármaco. Si tú tienes un canal conductor que hace que llegue mejor el fármaco a esa célula para destruirlo, va a ser más eficiente y aparte se va a ir mejor el residuo, ¿no? Es decir, esto para ponerlo muy fácil. Si yo soy capaz de hacer que ese tejido sea más proclive, ¿no? a curar o a cumplir sus funciones. Estamos hablando de células disfuncionales que no funcionan muy bien, ¿vale? Les vamos a intentar regular la función un poquito, sobre todo la parte de la mitocondria, ¿no? Dentro de la célula y así, que cumpla sus funciones pues de producción de energía, de aprovechar los sustratos y de ser capaz de producir esa, digamos, esa energía que necesitamos para combatir, porque el sistema inmune utiliza mucha energía. Por eso cuando la gente no tiene ganas de comer es un síndrome tal. Entonces, el pronóstico mejora, claramente. Claro, pues ojalá llegue el mensaje, desde luego, bueno, tú te estás encargando de ello en redes, porque es eso, tío, da rabia que la atención de la gente se vaya a ese síndrome de objeto brillante de la nueva cura, de los baños, de lo que sea, o de cualquier terapia random, y que lo básico, como quizás lo han escuchado tantas veces y tal, pues acaban diciendo, bueno, pues sí, pues llevo toda la vida sin moverme, pues bueno, ahora tampoco voy a empezar, no tengo por qué empezar a hacerlo si tampoco va a hacer mucho, ¿no?, en el tiempo que me queda. De hecho, eso sería otra pregunta interesante, ¿no? Si una persona no lleva nada, o sea, ha sido sedentaria toda la vida, justo le toca el proceso oncológico, ¿tú crees que ahí sigue mereciendo la pena? ¿Le puede venir bien a la persona en ese punto? Hablamos de que hay ahora personas que tienen peores niveles no patológicos, pero sí prepatológicos, por ejemplo, en el tema, claro, de lactato, algunas moléculas que ya, por ejemplo, LDHs alteradas y así, que lo que van a hacer es ir hinchando de alguna forma y bajado a tierra, ¿no?, la célula de lactato, porque no somos capaces pues de cambiarle, es decir, a pasarlo a piruvato y de utilizarlo. Es decir, no somos capaces de utilizarlo. Entonces, esto ya está pasando en gente que no tiene una patología. Entonces, cuando somos capaces de regular un poquito esto, es que ya ha llegado ese momento, ¿no?, de estar en patología, pero llevas mucho tiempo preenfermo. Entonces, cuanto antes mejor. Si quieres espabilar, empieza cuanto antes. Es decir, la respuesta es siempre ayer. Si una persona ya ha llegado al momento de tener un estadio oncológico, es decir, ya hay una masa o ya hay una diseminación o ya hay cualquier cosa que termine produciendo pues efectos catastróficos, tiene mucho más sentido ponerse ayer, no, anteayer. ¿Por qué? Porque tiene que regular mucho más. Sí, pero estás a tiempo, ¿no? Estás a tiempo. Sí, de conseguir mejoras siempre estás a tiempo. Ya conoces el caso de José, en este caso, estábamos en mucha desventaja, mucha, y de muy lejos. Estamos hablando de una persona que tenía un pronóstico fatal, de meses, si llegaba al año en este caso, y estábamos hablando de pues, un caso muy grande de obesidad. Recordad que el ambiente obesogénico es muy proclive a la tumorogénesis, es decir, marcadores inflamatorios, alteración de vías hormonales, resistencia a la insulina, leptina, todas estas cosas que van a producir señalización y al final un estado cardiometabólico peor, un medio interno peor y más patología, ¿vale? Es decir, cuando se empieza a trabajar se empieza por la base, ¿vale? Lo primero de todo, evidentemente, cirugía, sí, y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Moviendo un poco las piernas, pues no podía ni levantarse de la cama, ¿sabes? Y encima teníamos, en este caso, un tumor cerebral, bueno, varios nódulos, y teníamos afectación motora en la pierna izquierda, que ha ido progresando muchísimo y ahora, pues como mucha gente lo ha visto igual en las redes y así, es un señor que camina, entrena 2 veces en semana pesado, ¿vale? Estamos hablando de pesas, no estamos hablando de pesitas, y estamos hablando de que el nivel cardiovascular, por pesados, yo siempre lo digo, mejoramos por pesados, mejoramos por repetición, por hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien, ¿vale? Es decir, de forma repetida y constante. Hay la gente que espera pues, ¿no? lo que tú decías, el brillo, ¿no?, de la cosa que de repente es alucinante, no tiene ningún sentido, porque fisiológicamente no lo tiene. Al igual que hay que graduar las progresiones en cualquier tipo de entrenamiento,
que eso es algo que siempre digo, el paciente oncológico para mí es como un atleta igual, lo trato igual, porque tiene sus progresiones, evidentemente con todo su contexto y con todo el mimo del mundo, ¿no? Pero tiene que considerarse así para adherirse a un plan que se trata de repetir cosas muchas veces. Si yo quiero que mejores estructuralmente, tendré que aplicarte esa carga muchas veces y, a ser posible, irla mejorando. Entonces, esa sería un poquito pues, un resumen, ¿no? Pero tiene más sentido para mí y para la ciencia actualmente. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño jueguecito. Quiero que puntúes las siguientes intervenciones, ¿vale? Del 1 al 10, o sea, puntúa las siguientes intervenciones del 1 al 10 para el cáncer. El 1 sería lo peor, el 10 sería lo más importante. Dieta cetogénica. Buf. 2. ¿Vale? ¿Por qué? 2 porque desplaza muchas otras cosas y se pueden producir algunos efectos anómalos y no sería una prioridad, digamos, entrar en cetosis como tal. Hablaremos de ello también más adelante. Entrenamiento HIIT. Puede tener sus beneficios, le pondría un 7, pero hay que tener muchas consideraciones, es decir, lo vamos a matizar. O sea, habría que tener cuidado, podría ser peligroso. 100%, es decir, empezar en función, bueno, si quieres lo matizamos después como quieras. Un poquito, si quieres. Pero sobrefatigar a la persona y marcar el HIIT como objetivo, cuando el objetivo sería la baja intensidad, prácticamente el 80%, 90% del tiempo de entrenamiento, sería muy peligroso, sobre todo porque puedes destruir la capacidad de recuperación de la persona. Estarías hipotecando su recuperación y los posteriores entrenos. Eso rompe con lo que hablaba antes de la constancia. Es decir, no puedes sostenerlo, es insostenible. Y eso, si lo unimos a ciclos de quimio, lo que va a hacer es que termines extenuando la capacidad de esas mitocondrias. ¿Qué pasa? Que tú te sientes muy bien cuando entrenas o estás desreventado también, pero si tú es algo que te gusta, esto pasa mucho en CrossFit, y pacientes que lo hacen, pues que les cuesta como dejarlo porque es normal, están acostumbrados a ello y les gusta y les motiva, se sienten en su tribu, pero igual no es lo mejor metabólicamente hablando. La mejora del sueño. 10. Es decir, tener el sueño como una base de la pirámide para mí es un 10, 100%. Sea con traqueo, con calidad, con si hace falta algún tipo de suplementación o mejorando los hábitos del sueño, pantallas, comer un poquito más alejado de la cena, todo esto, es que es espectacular, recuperas mucho mejor. Genial. Indiva. Depende, un 4. Si te gusta, te sienta bien y no desplaza otras cosas, tienes recursos para invertir en eso, que no es ni de lejos una prioridad, no lo es, pues vale, incluso tampoco lo recomendaría. De hecho, no es algo que yo opine que sea recomendable en ningún caso, que pueda ser sustituido por otras cosas con un menor coste. Ayuno. Ayuno. Depende. Puede haber personas que respondan bien, incluyendo algún ayuno, se puede utilizar como herramienta, le pondría pues, igual un 6, podría tener algún sentido. Si es una persona que no tiene que entrenar por la mañana y tiene un perfil obesogénico, quizás puede desplazar esas horas para mejorar la oxidación de grasas, puede estar bien. No le pongo un 10 o una nota alta en este caso porque igual no iría directo a que la persona tenga esa fijación. De hecho, muchas personas necesitan entrenar con algo más de energía y con algo más de disponibilidad de carbohidrato, se fatigan menos, al igual que los atletas de cualquier deporte, ¿no? Al final, entonces, si vas a entrenar, yo prefiero que lo hagan con carbohidrato, responden mucho mejor, contracciones más fuertes, menos fatiga, mejor recuperación, vamos, 100%. Y si añaden algún ayuno, que sea para flexibilizar un poquito la capacidad metabólica. Perfecto. Meditación. 10. El sobrepensar de una persona que está pasando un proceso oncológico es tan grande y tan constante que saber extraerse un poquito de esa situación, meditar, conversar, moverse, andar un rato sin hablar con nadie, llámale como quieres. Estar un poco presente, ¿no? Exacto, estar un poco presente y a la vez saber observar ese pensamiento de decir, buah, me está viniendo, pero esto está bien cuando eres consciente de ello, si no vas en automático y terminas pues, haciendo la caldera en ebullición, ¿no? Entonces va muy bien, por eso también, bueno, de hecho hay algo de bibliografía al respecto que recomiendan también pues, ese trabajo, ¿no? Va muy bien para todo, para estrés, ansiedad y... Genial. Baños de agua helada. Bueno, pues en este caso yo pondría un 0 necesario, podría poner un 3 por el efecto positivo que pueda tener la activación de algunas vías hormonales como pues, lo que comentábamos, ¿no? la irisina, el efecto sobre la grasa
parda que podemos tener, que al final tampoco modula muchísimo, es un estresor más al sistema nervioso porque desbalanza el efecto térmico, o sea, nuestra temperatura normal y hace que se activen vías para volver. Entonces, está bien, pero ni mucho menos le diría a una persona, si tienes cáncer, lo primero que tienes que hacer es meterte en una piscina helada. Primero de todo porque le puedes generar un shock y le puedes generar un problemón y no tiene sentido, habiendo otras muchas cosas que hacer, como primero conversar, entrenar y estas cosas que tienen mucho más sentido y evidencia. ¿Masaje? Puede tener sentido en muchos casos. Si es por descontracturar, te diría, y todas estas cosas, te diría un 2 o un 3, por el mínimo efecto placebo que tiene. Si es para relajarte porque realmente te gusta y genera mucho placebo en tu cabeza y esto, pues un 7 quizás. Puede tener su efecto incluso como para conversar con el terapeuta y puede estar bien. Para estar en el presente, ¿no? Exacto. Justo una de estas cosas que te permitan relajarte. Exacto. Matizo, siempre que no desplace otras cosas. Si vas al fisio para que te den masajes, pero luego no entrenas, un 0. ¿Sabes? Genial. En este caso. Genial. Y por último, el ejercicio de baja intensidad. Un 10. Un 10 absoluto, lo que está más demostrado ahora mismo que tenemos que mejorar y encima tiene toda su lógica también, pero no nos basamos en lógica, sino que está avalado por la ciencia. La lógica acompaña, ¿no? Luego que el relato tenga sentido. Y es que el hecho de poder sostener la actividad que en mayor tiempo podemos sostener es la de baja intensidad, zona 1, zona 2, o depende del autor, ¿no? De las zonas, pero bueno, hablamos de la zona 1-2 que todo el mundo conoce, que es que podemos trabajar durante ese ratito que podemos mantener una conversación, no podemos cantar, sí podemos hablar y nos cuesta un pelín esas pulsaciones, esos vatios, ¿no? Que podríamos generar en potencia, que nos permiten adaptarnos al estímulo. Y si yo soy capaz de mantener durante 40, 50 minutos, una hora y media, 2, una excursión, un paseo, significa que mis células están utilizando muy bien el sustrato, ¿no? Entonces estoy generando pues, biosíntesis mitocondrial, estoy produciendo mucha bajada de inflamación y sobre todo revirtiendo, ¿no? El efecto también del cortisol. Y realmente es en lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Pero para eso hace falta una estructura. Es decir, la fuerza, el trabajo estructural, todo el trabajo de función muscular sirve para que podamos aumentar esta parte. Por ejemplo, alguien que va a trabajar que va a mover mucho en bicicleta o cualquier cosa, necesita que sus palancas, ¿no? le den una función. Claro, genial. Pues vamos a profundizar un poquito en esto, que hemos tocado cosas interesantes. Vamos a hablar un poco de la parte nutricional, ¿vale? Que sé que también te has formado y le has dado bastante caña y que es algo que también pues, cuidas en tu servicio, ¿no? con los pacientes que tienes. ¿Cuál es la situación de la evidencia actual con respecto a la nutrición? Porque se escuchan muchas cosas respecto a que la dieta cetogénica es buena, luego que si es mala, que si el cáncer se alimenta solo de glucosa, entonces le quitamos la glucosa y entonces ya no hay problema. Entonces, actualmente, ¿cuál sería la dieta o el estilo nutricional más adecuado para una persona que está pasando por un cáncer? Lo primero, yo esto diría, no es consejo nutricional, ¿sabes? Al final yo hablo de esto porque pues, al final me interesa un montón y las recomendaciones que damos y todo siempre son basadas en lo que está publicado. Y lo que no recomendaría en absoluto es nunca quitarle el carbohidrato a una persona, porque como decíamos antes, ¿no? El sistema inmune utiliza mucha energía, el músculo también. Cuando conseguimos que el músculo pues, pelee por ese sustrato, ¿no? Y planteamos esa batalla, como describen muy bien en FISAC, por ejemplo, es cuando conseguimos que seamos eficientes, ¿no? Con ese sustrato. Entonces, por esa parte yo introduciría sobre todo esa parte de carbohidrato a ser posible de origen pues, poco refinado, ¿no? Y de proveniencia pues, cereales integrales y toda la parte vegetal, que es lo que sí ha demostrado que cuando desplaza a otros alimentos, ciertos marcadores y parece indicar que es la dirección en la que hay que ir, ¿no? Incluir sobre todo mucho alimento vegetal, colores, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y lo que sí que hay que desplazar directamente es, a ser posible, pues todo lo que son embutidos y así que están catalogados en el mismo nivel que el tabaco como cancerígeno, pero nadie se plantea dejarlos. Es decir, yo primero lo que haría sería quitar cosas malas, pero manteniendo la cantidad de calorías, porque las calorías son muy importantes. Es decir, no puedes empezar solamente a comer lechuga y que eso diga, vale, pues ya estoy comiendo bien. No, te faltan 500 calorías al día, entonces eso es malo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es complicado, por eso tienen que trabajar con su Nutri para tener realmente ese equilibrio en lo que cambio por una cosa que me aporta pues, más antioxidantes o más antiinflamación, terminé produciendo el mismo efecto a nivel termogénico, por ejemplo. Es decir,
Yo no puedo decir, vale, pues por ejemplo, si una persona pues, come huevos, ¿no? Dice, no, pues como suben el colesterol, pues te los quito y ya, pues te estás quitando un montón de calorías también, entonces habría que ver por qué se lo quitas, si se lo quitas, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, yo ya te digo, tampoco es por meterme en ningún jardín como tal, pero sí que es verdad que hay cosas que se han descrito como con un cierto potencial carcinógeno. Al final estamos hablando de que el embutido tiene un potencial carcinógeno tipo 1, igual la carne procesada, cualquier, por ejemplo, el embutido como tal, o cualquier carne de mala calidad también. La carne, incluso de pasto y estas cosas, ha demostrado un potencial también en ese nivel, pues igual un poquito más bajo, pero no significa que por comer esto te vaya a pasar o sea peor. ¿Vale? Es como fumar tabaco, te acerca mucho más al cáncer, O sea, pero no significa que vayas a tener. hablamos de Exacto. probabilidades. Hablamos de pues, ese índice inflamatorio, esos efectos que tiene dentro del organismo y lo que puede producir. Pero al final siempre hay que buscar un equilibrio entre lo que eres capaz de comer, sostener en el tiempo, ¿no? Que produzca unos efectos que regulen todo lo que haces, porque la nutrición es de donde sacas las pilas al final. Y entonces es súper importante que esté bien gestionado por un profesional siempre. Claro, si un punto es lo que damos de recomendaciones generales y luego lo que tú individualices a una persona porque digas, absolutamente. Joder, si no eres capaz de quitarte este alimento al 100%, pues ya quitarlo un 50% ya es beneficioso, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que es clave la parte. Absolutamente. Incluso yo esto siempre diría, háblalo con tu profesional de confianza, ¿no? Es decir, con quien te lleve, ¿vale? Y tenéis que conseguir la mejor relación posible con la comida, para que comas bien, lo más acercado a mejorar tus marcadores y sobre todo que no sea algo que reste al potencial de todo lo que estás haciendo bien. Claro. ¿De acuerdo? Es lo mismo, si estás fumando, pues a más lo reduzcas, mejor, y si lo puedes quitar, pues fantástico. Claro. Entonces, pues eso se encarga el profesional en cuestión. Sí, sí. No, yo creo que justo aquí hay un problema, tío, porque a veces entendemos que lo que se divulga en redes sociales es una intervención como tal, y no, yo puedo recomendar una cosa de forma general y hacer otra distinta a nivel individual porque estimo que con esa persona no es viable otra cosa. Entonces, si alguien me coge a un paciente al que yo le he recomendado, no, oye, no hagas, yo estimo que no puedes llegar al mínimo recomendado todavía, te mando la mitad del mínimo. Hostia, le he recomendado menos del mínimo. Ya, claro, pero es que no has visto la toma de decisiones que hay detrás. Entonces, aquí en la alimentación igual, yo a lo mejor una persona, en algún momento como dietista, le he podido recomendar, oye, pues en vez de comerte 10 huevos que te estás comiendo, cómete 2 a la semana. Y ya va a decir, le ha recomendado huevos, y luego en redes dice que no, tal. Y es como, hostias, es que a nivel individual de intervención, tío, no sabes lo que hay detrás nunca. Total. Y aparte, bueno, luego, o sea, tú porque eres en este caso también, ¿cómo se llama? Cauteloso con eso. Como yo intento ser, yo nunca doy afirmaciones categóricas. ¿Quién soy para dar cátedra? Estoy aquí para hacer lo que sé hacer y ya está. Entonces, cuando sale una persona, ponle formación X, ponle tendencia, pensamiento X, y te dice, no, es que las legumbres te parten el estómago, no sé qué, la toxicidad. Y yo digo, ¿qué estás diciendo, colega? Es decir, no tiene ningún sentido que de repente le estés metiendo ahí en masa cosas que tienen un potencial, hablando a nivel cardiometabólico, malo. Creo que a nadie le gustan las placas de ateroma en su sangre, que van a condicionar la oxigenación. Justamente, es decir, el flujo de sangre es peor, te fatigas antes, el fármaco llega peor, ¿vale? Es decir, solo con eso y el potencial luego, evidentemente, de patologías peores, pues aterosclerosis o infartos o lo que tú quieras ponerle ahí. Esa es la dirección, ¿no? Entonces, a más reduzcas o más reduzcas y te alejes de ahí, mejor. Y luego viene alguien que dice, no, pues tiene que ser todo full keto, por ejemplo, como has comentado antes. Ostras, luego hubo evidencia de que cuando dijimos, no, claro, como la célula cancerosa consume glucosa, pues fuera, y terminamos, ya está. Pues este reduccionismo demostró que luego el cáncer era capaz de adaptarse al consumo de ácidos grasos de forma mucho más agresiva y había gente que empeoró muchísimo el pronóstico. Entonces, hay gente que igual en algún momento, para reducir calorías, para bajar algún pico glucolítico, para toma de decisiones en cuestión del profesional en cuestión, ¿no? Lo que elija, dice, pues durante un día pues vas a estar en cetosis, pero proponer esto como la gran intervención, la gran salvación, no. General, claro, y además general. Al igual que yo no le digo a una persona, no, si no haces fuerza fatal, evidentemente tienes que hacer fuerza, pero vamos a ver si puedes hacerla, ¿sabes? Porque igual te rompo si empezamos por el día 1 porque estás muy frágil. Entonces igual voy a hacer otras cosas, ¿no? Pues cierto movimiento o lo que pueda conseguir, ¿vale? Que no implica que la recomendación siempre tenga que ser a rajatabla o lo típico, los entrenos de o entrenas una hora o no entrenas. ¿Qué dices? No tiene sentido. Si no vas al contexto, la persona se puede sentir completamente fuera de lugar. Claro. Entonces, adaptar el entrenamiento. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué fármaco? El otro día hablaba con
con una paciente que ha entrado justo ahora, que es la madre de una amiga mía, en este caso, y hablamos de esto, vale, vamos a ver qué podemos construir para ti, para que lo sostengas el mayor periodo posible. Vamos a estar al caso de lo que sí que podemos hacer. Vale, pues esto me fatiga, esto tal, este test, esto tal, estas pruebas, ¿no? Un poquito de, vamos a ver qué es lo que realmente podemos medir y trabajar, y a partir de ahí, pues se gestiona, ¿no? Y se construye ese plan, esa estrategia que a veces no es un programa estático. Yo lo consigo como si fuera un baile dinámico de, bueno, vamos haciendo esto, ¿no? Vamos moviendo, reordenando, porque en la semana también pueden pasar cosas. Entonces, si tú tenías, eso es el problema a veces de tener una hora cerrada para entrenar algún día, que pues vas a algún sitio, tal, no sé qué pasa, que de repente te encuentras mal, o no es el mejor día para que entrenes porque has tenido quimio, ¿sabes? ¿Qué pasa ahí? Ya no entreno esa semana. O me lo mueven a un día porque así agarrado con pintas. No, lo mejor es que te estructures, pues tú con tu contexto y tu forma de adaptar la agenda, ¿no? Pues, lo mismo. No hay afirmaciones categóricas para nada. No, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero sobre todo a raíz de conocerte a ti y de todo lo que aprendo contigo, me di cuenta de que, porque yo no he trabajado con ni una sola persona con un proceso oncológico y ahora los que me lleven te los mando a 100%, pero me di cuenta de que quizás es el área dentro de la fisioterapia donde creo que la individualización es como más radical, donde más se nota, ¿sabes? En plan, donde no te sirven protocolos generales, donde no hay intervenciones generales, que otros profesionales de otras áreas donde utilicen el ejercicio, pues quizás hablan de individualización y por supuesto es importante, pero donde pues más que menos, cualquier persona que se ponga a hacer cualquier cosa pues puede mejorar, pero aquí, claro, aquí incluso puede haber ciertos riesgos. Sí, y de hecho, justo, mira, aprovecho y hablamos de eso, total. de riesgos con el ejercicio en personas con cáncer. O sea, ¿cuáles serían los principales riesgos que podemos encontrar y cómo los podríamos prevenir? Lo primero de todo, conociendo a la persona puedes prevenir muchos, pero no todos, porque a veces tú puedes tener una expectativa de esta carga la está tolerando bien y de repente no. Es decir, hay personas, sobre todo hay mucho problema a nivel estructural, óseo, ¿no? Pues tratamientos hormonales, por ejemplo, que son más frecuentes como tal, reducen la mineralización, la función estructural, la capacidad de carga, y a veces hay estructuras que pueden colapsar, ¿no? Es decir, puede generar dolor antes, irritabilidad en articulaciones, pues ese estrés articular medible, ir viendo si adaptamos un poquito cargas o cambiamos ejercicios durante unos días para que realmente eso se gestione mejor, que se mantiene bastante estable, ahí está la toma de decisiones. Por eso yo les digo, a mí, sed pesados, es decir, todo lo que vaya saliendo, quiero saberlo, porque es importante, no, esto es tu plan para hacer, no, es un plan dinámico, donde se toman decisiones durante, no yo lo diseño, vamos a ver. Entonces, este sería el primer peligro, el asumir que ya está bien programado porque lo he hecho un día y ya está, hay que podría tener problemas pues, a nivel, digamos, de lesiones generales, ¿no? El otro, que para mí es el principal, es el de depletar a la persona de sustrato, es decir, ir por encima de sus capacidades le va a generar, primero de todo, que lo deje, que eso ya es un riesgo enorme, que la persona genere una mala expectativa con el entrenamiento, una mala experiencia, ya va a hacer que le tenga rechazo y que ya no sea, que no genere eso de qué bien voy, por eso es mejor empezar desde abajo y ir viendo pues, cuáles son las expectativas de la persona y ver qué podemos hacer. Ya sabemos hacia dónde vamos, pero estamos en un punto A. Entonces, ese sería un segundo riesgo, el hecho de perder la adherencia. Evidentemente, riesgos metabólicos, un shock, por ejemplo, si te pasas de carga, por ejemplo, si le meto a una persona un HIIT o le meto a una persona, a veces había publicado un estudio que para mejorar el VO2 max, esto, había que hacer pues eso, 4 series, como de 4 minutos, al 85%, al 80%, no me acuerdo ahora. ¿Tú has hecho alguna vez eso? Eso lo uso yo para entrenar y termino un poco fritanga, ¿sabes? Porque es un entreno de intensidad para mí. Imagínate una persona que está un poco alejada de esas capacidades. Es una locura, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Riesgos estructurales, riesgos metabólicos, cualquier sensación de malestar, puedes generar problemas, una caída inmunitaria muy grande, inflamaciones, fracturas, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces ahí, sobre todo la conversación con la persona pienso que es lo más importante. Al igual que empezar a entrenar antes de llegar a un problema, ¿no? Cuando no tienes una patología deberías ya estar entrenando para no tenerla o por lo menos alejarla porque nada te asegura. Lo mismo de, empiezo a notar esto, vale, ya estamos atentos ahí, a ver cómo evoluciona esto. Porque no es lo mismo que te digan, mira, pues estoy empezando a notar un dolor de 1 o 2 sobre 10 aquí, que te digan, me duele un poquito, bueno, ya veremos. De repente va subiendo, no te dicen nada, y de repente es un 10. Y de repente no puedo seguir entrenando. Entonces, si en algo me enfocaría es en no condicionar
la sobrevivencia del entrenamiento, es decir, Ujú. la constancia. Si tiene que bajar la semana de picking porque estaba bien, de esto iba a tope, pero de repente ha tenido un evento, de lo que sea, y la semana tiene que ser mucho más baja de cargas, da igual. Vale, yo prefiero ver el entorno, es decir, si va a cumplir 30 semanas de entreno o 2 años, me da igual cuánto tiempo esté entrenando. Una de las semanas sea floja no es nada. Lo demás es lo que va a opacar, al igual que pues, la regla eso, ¿no? De los porcentajes de haz lo máximo que puedas durante el máximo tiempo posible. Pues igual. ¿Y el ejercicio podría generar por toxicidad también un empeoramiento del pronóstico en un cáncer? Absolutamente. El ejercicio es un estresor, otro estresor fisiológico, que lo que va a hacer es salirse de la curva de la medioestabilidad, ¿no? Siempre nos mantenemos fluctuantes en una, digamos, homeostasis, ¿no? La carga alostática, la capacidad que tenemos de recuperarnos de ciertos estreses distintos. Entonces, si tú le superas muchísimo y le aumentas muchísimo el estrés producido, vas a producir más radicales, vas a producir más inflamación, incluso en el tejido muscular. No es lo mismo que vayas al fallo a que te queden la mitad de las repeticiones que podrías haber hecho. Entonces, vas a producir adaptaciones de las dos maneras, pero una va a condicionar igual una semana o 2 de entrenamiento o te va a acercar a una lesión. Entonces, eso sostenido en el tiempo implica probablemente caer en un catabolismo a veces y eso puede inducir a veces la parte de la caquexia. Es decir, eso es cuando no hay que entrenar. Es decir, si una persona la tienes inflamada y perdiendo peso, significa que está en picado. Lo que hay que hacer ahí es, pues evidentemente, aumentar la ingesta, regular el entorno hormonal y así, pero no hay que meter más entrenamiento o por lo menos dosificar lo que no le produce un empeoramiento, viendo que va mejorando en fatiga, en sueño y en algunos marcadores, ¿no? Sobre todo, a ser posible, analíticos y medibles, ¿no? En este caso, que nos darían la información de si esa persona está mejorando o no está mejorando. Pero hay que vigilar mucho, porque no, tú sigues haciendo ejercicio que te va bien. Porque poner la etiqueta de el entrenamiento te va bien es un depende siempre. Porque por norma general a todo el mundo le va bien, siempre que sea adecuado a sus capacidades y progresivo a su contexto. Pero es que te puedes literalmente cargar a una persona si lo haces tan mal como para no ver que esta persona no necesita en ese momento de entrenamiento, necesita otra cosa. Recientemente, a la hora de seguir un poco, pues también este tipo de contenido, un poco por ti, también por poder ayudarte un poco en la parte divulgativa y demás, pues ya no para de salirme contenido de tema oncológico a saco. Y me salió recientemente un caso de un chico que recientemente justo acaba de fallecer, pues lastimosamente, que es el de Chisco, que justamente ha levantado un poco polémica. Entonces, me gustaría preguntarte, porque es un caso como llamativo de cómo él ha afrontado la situación, en plan, cómo tú lo has visto desde fuera. Yo la verdad que solo me quitaba el sombrero por ver la energía que desprendía él, por la parte de, estás en un proceso, uno de los peores cánceres que hay, en este caso, lo estaba afrontando en vida, en su caso, es decir, estaba intentando sacar la máxima vida posible de, en este caso, lo poco que le quedaba. Y puso también muchos esfuerzos para pues, divulgar y para, sobre todo, conseguir oportunidades. Una de las primeras cosas que yo creo que te sitúan en una posibilidad, aunque sea remota, porque hay muchos casos en que es más remota, pero en otros no, es creértelo. Porque de ahí, ¿vale? Es decir, el no ya lo tienes, pero tú puedes luchar por todo lo que quieres y vivir lo mejor posible. Claro. Hubo gente que como que le criticaba el hecho de quizás esa sobreesperanza, ¿no? De cara a la gente cuando tenía como muchas papeletas de directamente estar terminal. Y como que le decían, joder, lo que tienes que hacer es asumirlo, afrontarlo y ya está. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que nadie debería, primero de todo, nadie debería opinar o juzgar por lo menos, opinar y sacar conclusiones puede ser, pero juzgar la forma del final de vida de una persona o de intentar vivir lo poco que le quedaba. Nadie debería meterse ahí. Yo, por ejemplo, nunca dije, pues lo está haciendo bien o tal. Me parece correcto en su caso que lo afrontara de esta forma tan enérgica y sobre todo intentando, ¿por qué no? Es decir, intentando lo mejor. Descriticar eso ya me parece meterse en un barrizal de decir, ¿está mal que intentes vivir? Sería la pregunta, ¿no? En este caso, pues para mí no tiene sentido. Es decir, tienes que respetar, en este caso, las decisiones de la persona, cómo quiere afrontarlo, y si quiere intentarlo, tiene todo su derecho del mundo. Claro. ¿Tú crees que es como el ideal, de alguna forma, el intentar pelear como hasta el último momento? Porque hay como que yo creo que hay disparidad, ¿no? Entre la gente que dice, bueno, hay que aceptar lo que es y estar tranquilo con ese final, y otros que justo dicen, tío, hay que pelear hasta el último momento porque no sabes lo que puede llegar a pasar.
Te lo cuento con un caso. En este caso, el caso de José, que te comentaba antes, es que estaba muy mal. Es que era... En este caso él tenía un tumor cerebral que normalmente también tienen mal pronóstico. En este caso también él tenía fuera la vesícula, la vejiga, perdón. En este caso tenía muchas cosas, va con la bolsa, estaba horrible y le estaban dando morfina, sin que él lo supiera incluso, que eso me parece terrible, ¿no? Como si fuera un paliativo para el dolor y tal. Y en ese entorno, yo no me voy a meter con quién eran y tal, en quiénes eran y tal, pero digamos que le habían quitado la posibilidad de tener una expectativa. Es decir, estaba como en final de vida, como terminal. Tal. Podría haber terminado. No terminó. Porque él y su familia, pedazo de familia en su caso, que ha estado ahí a tope, y sigue, ¿eh? Es decir, a día de hoy seguimos currando. Y 3 años después era, creo. 4. 4 años después. Es decir, de 4 meses, 1 año si llegaba, 4 años y está, de hecho, ya mejor que nunca. Entonces es un... No digo que vaya a haber esa oportunidad siempre y no digo que vaya a ser así siempre. De hecho, sería una falacia de pues, un caso, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre de esta falacia, pero bueno, de que a mí me ha funcionado y esto no sería por esto. Pero ¿por qué no? ¿Sabes? En este caso, podríamos apelar también a toda la mejora que ha habido detrás de todo lo que se ha implicado, porque si alguien se ha implicado ha sido él. Dejó una mala vida atrás de consumo, de lo que sea, ¿no? Es decir, de antes pues beber más o comer más procesados a tope, una mala alimentación y malas decisiones, ¿no? Cambiar de repente y decir, mira, tengo una oportunidad y es que todavía puedo respirar, ¿sabes? Es decir, puedo respirar y me puedo mover un poco. ¿Qué puedo hacer con esto? Esta fue su pregunta en su cabeza y dijo, vamos. Dijo, yo quiero, pues yo te voy a acompañar. Es decir, yo le pregunté, ¿tú quieres? Es decir, vamos a por ello, porque yo estoy aquí para ayudarte, no estoy aquí para regalarte los oídos, estoy aquí para hacerte trabajar en la dirección que toca y vamos a conseguir lo que podamos conseguir. Empezaron siendo 10 metros, 100 metros, madre mía, cuando llegamos a la plaza, en este caso, cuando empecé hace tiempo, pero lo mismo, acompañar a procesos de personas en muchísimos contextos, y ahora él mismo entrena también, ¿sabes? Es decir, él también hace sus ejercicios, hace sus paseos, me pasa las gráficas, la gestión del peso, todo esto, ¿no? Es decir, que tampoco entre en caída ni tal, pues claro, de pesar 150 y pico kilos a 90, 93, 94, mucha gente habla, ¿no?, del caso de Ibai, ¿no? Brutal, en este caso, que lo que hizo que es espectacular, pero si Ibai conociera a este señor, se quitaría el sombrero delante suyo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es un tema de decir, depende de tu actitud. Si tuviera que elegir una actitud para esto, sería lo de las chicas del equipo, que sobre todo en la parte de comunidad de chicas, los chicos también, esa actitud de, venga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es lo único que tengo. Es decir, no me lo asegura nadie y yo no se lo aseguro nunca. Más, yo me libre de asegurarle algo a alguien porque sería injusto, porque sería mentira, porque yo no tengo la verdad absoluta. Pero lo que sí que sé es que puedo estar ahí y que puedo acompañar con toda mi energía, de lunes a domingo, me da absolutamente igual, pero tú le estás metiendo ese granito constante de arena que va sumando posibilidades. Qué bonito lo que haces, tío. Es brutal, tío. O sea, yo creo que he elegido mi camino en parte por José y por otras personas que incluso mi abuela, paz descanse, ¿no? También, que pues, pasó por ahí y hay casos pues, cercanos así que pues, te hacen pensar en que es un trabajo que vale mucho la pena. Vale mucho la pena, es mucha energía y todas las personas que trabajan conmigo lo saben porque a veces me preguntan el fin de semana o lo que sea, o me mandan un vídeo estando en la montaña o lo que sea y yo es que no digo, ostras, me está hablando, no, digo, ostras, qué bien, me está hablando. Esta persona está viviendo. Digo que eso es importantísimo. Como los demás ya tenemos la salud y tenemos muchas cosas y tenemos muchos problemas, yo tengo muchos problemas, bueno, no tengo problemas, le llamo, tengo cosas por hacer, ¿no? Estas personas solo tienen uno, tienen un problema. O sea, una persona con cáncer solo tiene un problema, que es el de verdad, y a partir de ahí puede hacer cosas. Nosotros no somos conscientes de eso, la suerte que tenemos y lo agradecidos que tenemos que estar. Entonces, valorar, pues entrenar y cuidarse para mí es valorar la vida, ¿no? Y no sumar papeletas a enfermar. Me la has contagiado tanto, tío, que creo que te lo dije alguna vez, no sé si te fue en otro directo que hicimos, que por ti, tío, si yo tuviera que empezar, me pillaras de estudiante ahora mismo, yo creo que me especializaría en oncológico, 100%. Porque claro, desde mi prisma, lo poco que vimos en la universidad en su día, yo pensaba, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? En realidad puedo hacer algo, no me vendieron en el buen sentido
la pedazo de labor que se puede hacer desde la fisioterapia. Y gracias a ti, que no es que me la has vendido, simplemente lo he visto a través de tus ojos y digo, esto es una puñetera pasada. Tanto es así que, por ejemplo, en la primera edición, te lo comentaba antes tras cámaras, que prácticamente se lo he vendido yo en plan, tío, este nicho, este es espectacular. O sea, pero por el pedazo a nivel de satisfacción que puedes tener o yo nunca te lo he dicho, así yo creo la persona que más pacientes hemos tenido en directo, cuando nos hemos reunido tú y yo en directo, como animándote y dando feedback. Claro, eso es un significado brutal de que cambias la vida de la gente, ¿sabes? Entonces, justo quiero hablar un poquito de esto, de la parte de un poco de negocio, para que podamos contagiar quizás esos afisios que nos estén viendo de la pedazo de oportunidad que hay aquí a tantísimos niveles. La principal y más importante y más bonita que yo creo que tiene que haber detrás para que funcione, de verdad, que es esa parte de pasión y de vocación por el pedazo de bien que puedes hacer a la gente. O sea, eso yo creo que es lo básico. Pero además la oportunidad de negocio que es, porque las cosas como son, esto no va a parar de crecer, lo hemos hablado muchas veces y cada vez va a haber más personas con cáncer y cada vez va a hacer falta tener a más profesionales detrás que sepan hacer esto. Entonces, bueno, antes de nada, antes de seguir, en caso de que no sé en qué momento nos pillas, no sé si tenemos plazas abiertas o cerradas, pero si te quieres formar como fisioterapeuta online, aprender a dar un servicio profesional y riguroso a través de internet, pues puedes apuntarte en este enlace, en caso de que todavía no estén las plazas abiertas para la siguiente edición, y si estamos con plazas abiertas, pues puedes apuntarte para ver nuestra formación gratuita y a partir de ahí, pues poder conseguir tu plaza en el Instituto Fisio Virtual. Ahora seguimos interrogando a Óscar y me gustaría preguntarte por cómo fue el tomar la decisión de, digamos, abrir este modelo de negocio, además de fisioterapia online en el ámbito oncológico. Pues la primera fue porque vi que se podía y que uno de los elementos principales que conectan el hecho de que, evidentemente, cumplan, es el hecho de que tengan no solamente esa visita al mes de entrenamiento, de tal, o de visita, valoración, todo esto, que se queda muy corto de cara a lo que necesitan, lo que realmente necesitan. Entonces, lo que necesitan es ese seguimiento y ese anclaje. Y una cosa muy importante que a muchas personas les cuesta, y lo entiendo, no es algo fácil, que es el grado de responsabilidad. Es decir, yo trabajo con personas responsables de su salud y yo las acompaño, pero yo no les hago el trabajo, no los llevo tanto de la manita a nivel presencial, sino más a nivel de gestionar cosas que sí pueden cumplir. Esto hace que participen de una forma tan activa en el proceso que es que lo cambia todo, porque de repente es ¿sabes? La pelota está en su campo, pero tienen las pautas claras. Entonces, ese sentimiento de incertidumbre, de estar perdido, no está ahí, porque saben lo que tienen que hacer, está el plan y trabajamos sobre ahí, y encima tienen tu contacto constante, que puedes estar ahí para corregir cualquier cosa, feedback o validar a veces. Oye, he hecho esto, ¿qué te parece? ¿Sabes? Me ha ido así, mira esta gráfica, ¿qué te parece? Me ha subido mucho. Todas estas cosas puedes estar ahí para esto. Es decir, puedes valorar progresión pues, en varias cosas, ¿vale? Pero el objetivo es que cumplan y se responsabilicen. Entonces, cuando eso sucede, esta persona está agradecida por este trabajo y evidentemente te valora por ello y por eso te paga por ello. La persona sabe que la persona que te contrata al final es para que la acompañes, aparte de que luego se produce un vínculo brutal y ya es diferente, ¿sabes? Y al final el valor añadido es enorme del acompañamiento que das porque estás ahí, ¿sabes? Entonces, esa es una de las razones. Entonces, porque es lo que realmente necesitan también, cumplir más. Claro. ¿Y cómo fue dar el paso? Es decir, de estar en el modelo presencial, o sea, bueno, de hecho, primero cuéntanos un poquito, si te parece, Sí. ¿cómo estabas con el modelo presencial antes justo de dar el paso al online? Bueno, el modelo presencial lo que termina generando es que te quema mucho también, porque pues, por condiciones y por todo no puedes dedicar el tiempo suficiente a los pacientes, no puedes estructurarlo a tu manera, evidentemente pues, hay ciertas dificultades, ¿no? A nivel de generar una clínica, un tal, y cuando realmente solo depende de que la persona tenga esas herramientas, ¿sabes? Es muy diferente. Entonces, ¿cómo estaba yo? Pues con ganas de cambiar algo también y de hacer que la persona, primero de todo, de divulgar y que la persona fuera más consciente de que tiene más opciones, que a veces es como, se puede hacer esto de verdad, no me voy a romper si lo hago. Entonces ese pensamiento siempre estaba ahí. Y entonces cuando tuve la oportunidad, en este caso yo pues formándome, ¿no? Aprendí a trasladarles este conocimiento, estas pautas, este orden y sobre todo esta cercanía. Porque esta cercanía, al final tú dices, sí, trabajo online, pero yo trabajo con personas, pues, ponle de Bilbao, de Madrid, de Andalucía, de donde sea, hasta de Dubái, me refiero, gente que está lejos, que me siente como si fuera su vecino, ¿sabes por qué? Porque trabajan todos los días, hay un feedback todos los días
y hay esa comunicación constante. Para mí eso tiene mucho más valor. Y aparte, te permite tener más energía a ti, porque de alguna forma es energía que vas a pasarles a ellos también. ¿Por qué? Porque no vas saturado, miras más todo lo que te dicen, estás más pendiente de la persona. Y hablando de tu experiencia personal, o sea, de lo que te ha afectado a ti en tu vida, ¿qué es lo que más te ha gustado un poco de ese cambio de estilo de vida hacia el modelo online? Yo creo que justo por donde iba ahora, tema de energía, el espacio, el tener una retribución real y dedicar tanto tiempo como quieras a lo que puedes hacer, lo eliges tú, no estás condicionado y es una persona en ese sentido bastante libre. Y bueno, lo sabrán mis antiguos jefes que no lo llevo muy bien esto de su orden, sino que necesito un poquito mi espacio y así. Que nada mal, simplemente que soy diferente en este sentido 100%. Y yo pues soy más de hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas. Entonces, esa sensación yo lo diría como de libertad, de decir, tanto libertad que tanto trabajas tú y tantas personas confían en ti, es de lo que vas a vivir. Entonces, demuestra que tienes un servicio que acompaña, que las personas mejoran. Evidentemente estamos en un campo oncológico y los resultados dependen de 1000 factores, pero bueno, tú haz tu servicio lo mejor y que la persona tenga lo mejor y que si la persona te necesita, tú estás ahí. Es decir, esto es en lo que se basa, ¿no? Hablando de mi campo. Pero sí, más libertad, o sea, libertad financiera en este caso, ¿no? Que estás más tranquilo también porque te valoran por lo que tú haces, más satisfacción personal porque estás haciendo un proyecto que te gusta, ¿vale? Entonces, piénsatelo bien cuando vas a elegir a qué personas vas a ayudar porque es importante. Es decir, nunca recomendaría el campo de la oncología a una persona que no se ve trabajando con estas personas. Yo siempre recomiendo dar una oportunidad porque son personas. Es decir, no tienen, ¿sabes?, con nombres, apellidos y un contexto complicado, pero son personas. Es decir, no es no por miedo, no. Si realmente te vibra esto, yo pienso que hay que ser muchas veces valiente para afrontar las cosas difíciles, ¿no? Entonces, eso sería, yo creo, una buena recomendación para quien se lo esté pensando. Y de viabilidad, porque si hay gente que ya le choca, ¿no? Le raya el hecho de que haya fisioterapia, que sea online y demás, específicamente en el ámbito oncológico, o sea, por ejemplo, se pueden preguntar, joder, y cuando, por ejemplo, tiene algún tipo de dolor, que hemos dicho que es bastante frecuente tener dolores musculares, dolores articulares, tener que incluso pues, más riesgo de ciertas lesiones, fracturas y demás, ¿cómo te has sentido tú en este formato, digamos, valorando este tipo de cuestiones? Yo creo que increíble, es decir, son las personas que más lo necesitan, es decir, son las personas que más, cuando cumplen, mejoran. Personas que han pasado por, comentábamos antes, indivas, punciones, yo qué sé, cualquier el baile, la danza de la lluvia, me da absolutamente igual, ¿eh? Estamos hablando de lo que tú quieras, ¿vale? Pero sí, cuando pero la persona... pasivo, cuando viene todo lo pasivo. Exacto, o de cosas de un solo día, de esto me ha ido fenomenal. No, cuando la persona es capaz de anclarse a algo y le das las herramientas para que se ancle y encima la acompañas, esa persona es que no solamente te agradece que esté mejorando físicamente, es que te agradece que la acompañes en el camino también. Decir 1000 nombres, en este caso, pero estamos hablando de que viable depende de la persona. Si la persona se ve cumpliendo y empezando con algo sencillito y va cumpliendo y va progresando, esto es fisioterapia, esto es entrenamiento, esto es progresar. Es que no lo podría ver inviable cuando son las personas que más he visto beneficiarse, porque al cambio la curva es brutal. De repente estar tumbada en una esterilla haciendo algún estiramiento, pues con parestesias, dolores articulares, estas cosas, y de repente pasar al gimnasio. Claro. Teniendo un cáncer, estando en quimio, inmuno, con procesos de farmacología muy intensos, que son durísimos, mejoran. Es decir, consiguen mejorar, reducen toxicidad, mejoran el efecto del fármaco, mejoran su estado de ánimo, se sienten anclados a algo, cosa que les tranquiliza, y tienen una pequeña vía de escape cuando también necesitan comunicar alguna cosilla, que para eso hay que estar. También lo digo, la persona que quiera hacer un proyecto o cualquier cosa, un negocio, para trabajar con personas de carácter oncológico, es decir, que estén pasando por un cáncer, que lo hayan pasado o que recién diagnostiquen, estad ahí. Es decir, hay que estar ahí para todo, para conversar todo lo necesario. Entonces, hay que estar preparado para ello, como nicho. Eso sí es un spoiler porque no se puede hacer desde ningún lugar que no sea... O sea, no puedes ser solo racional, claro, en este ámbito. Claro,
¿Lo has hecho en falta en algún momento la presencialidad? En plan, eso, cuando has tenido que valorar cierto tipo de dolor o cuando has tenido que hacer algún tipo de abordaje, has dicho, joder, esto presencial, pues me hubiera ido mejor. No. Al igual que, o sea, ya ha pasado algunas veces, he tenido tal dolor, pues primero de todo lo que hacemos los fisios, ¿no? También, descríbemelo. ¿No? Es decir, preguntas, me lo describes, analizamos pues, posibles orígenes, ¿no? Posible correlación con eventos, todo lo que evidentemente tú sabes, ¿no? Pero que al final es hacer lo que con la entrevista, la anamnesis, llámale como quieras, ¿vale? Es lo que nos lleva a un razonamiento. Cuando lo hacemos en presencial, caemos en el peligro del sesgo de, pues esto será esto porque mira, porque está tenso, como si la tensión fuera, ¿no? Ejemplo de, o como tan relevante, ¿no? Incluso los sesgos de palpación, incluso de imagen, muchas veces. Igual una persona, ¿no? Tiene un dolor que es pues, por culpa del letrozol o de algún fármaco, de terapia dirigida hormonal, lo que sea, que al final provoca efectos en articulaciones y así, y le hacen una eco a la persona y le encuentran una tendinopatía, que igual... Es una tendinosis sí, una asintomática. tendinosis, por ejemplo, una degradación del tejido, lo que sea, que lleva ahí 25 años, ¿sabes? Y le dicen, ah, claro, y venga, y let's go ahí con tratamientos, venga, claro, que no tiene sentido. Es decir, es importante ver si tiene correlación o no. Y de repente ves que a la persona le cambias pues un par de parámetros, hazme esto y esto otro, regulamos un poquito la dosis y eso empieza a mejorar. Y Sin necesidad de tocar, claro. no. Y luego hay cosas que es que no nos lo imaginamos tampoco, pero todo tiene que tener una causa y a veces hay cosas que son de carácter bastante más idiopático, ¿no? Que empiezan, aparece un dolor y en este caso... Autolimitados. Claro, y depende del sistema, cómo está el sistema de esa persona. Está frito muchas veces, fármacos, con de todo. Es normal que a veces haya alguna respuesta, pues a nivel neural, que tenga alguna irradiación Neuralgias, más. justo, sí. Claro, neuralgias hay a tope, parestesias hay a tope, y ahí, digamos que hay un componente de base de que, ¿no? Luego te dicen, no, claro, no puedes decir que para un dolor come bien. No, hay que estructurar ciertas cosas, evidentemente. Pero sí que es verdad que no, o sea, no es que lo necesites. Tú puedes valorar, la gente puede mejorar y de repente has hecho el mismo trabajo que un fisio, pues palpando con técnicas, fascias, cosas así que al final, por narrativa, estaba muy bien, pero a la práctica resultó ser que no era tan necesario. Claro. ¿Sabes? Y nuevamente ha desplazado otros recursos de la persona y le ha quitado tiempo para adaptarse igual a una sentadilla, ¿no? Que es lo que le costaba al final. ¿Cómo sería tu servicio? Plan, más o menos a grandes rasgos, ¿vale? Para comentar un poquito y que un fisio que seguramente que esté como más anclado a la camilla le sigue chocando un poco esto, más o menos en qué consiste. Nosotros, al final, lo que hacemos es algo que yo lo repito 1000 veces, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, el servicio consta de, nos conocemos, ¿no? Nos llamamos y vemos si te encaja primero de todo, ¿no? Es decir, el formato, un poquito lo que vamos a hacer en progresión, es decir, que es esa persona que está primero de todo concienciada, porque a veces es a ver qué me hacen aquí que de repente me curan, no funciona así. Es diseñar un plan para ti, es decir, hacemos una valoración, vemos un poquito qué te puede encajar y empezamos a aplicar pautas que son a muchos niveles, pues trabajo de fuerza, trabajo cardiovascular, el trabajo también, bueno, que le llamamos metabólico también, ¿no? Por esa parte pues, del lactato y que sean más eficientes a nivel celular, y luego trabajo de movilidad o ejercicios específicos, lo que sea conveniente para que esa persona mejore su estructura para poder mantener mejor su función metabólica, que es como el objetivo final, que responda bien a los fármacos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos es, periódicamente, pues, llamadas individuales, pero siempre pueden estar en contacto con nosotros vía chat, aparte de dar feedback de todos los entrenamientos. Es decir, en todos, yo quiero ver lo que ha pasado, un poquito, si ha ido bien, fantástico, ahí tomo decisiones, ¿no? Aumento dosis, bajo dosis, mantenemos, aumentamos, modificamos, cambiamos alguna cosita, o simplemente seguimos porque la persona está perfectamente adherida ahí y eso ya es salud. Es decir, mejorar más no significa hacer cosas diferentes, muchas veces significa seguir haciéndolas, ¿no? Entonces, por esa parte, y como hablábamos antes también, las adaptaciones metabólicas dependen de mucho tiempo, ¿vale? Pues es adaptarse ahí. Aparte de esto, siempre pues, trabajamos con formularios, métricas que vamos revisando pues, a nivel de pues, peso, a nivel de dolor, si hay pues, cualquier cosa que pueda aparecer se va teniendo en cuenta, sobre todo por la comunicación diaria, que es como el feedback más temprano que tenemos de cada día.
Y evidentemente luego también hacemos lo que comentaba, las grupales, ¿no? Son personas que pues nos reunimos, hablamos pues a veces de artículos, de ciencia, de cualquier cosa o de sus casos, porque también es una área segura. Me pareció muy interesante, por ejemplo, el otro día me lo comentó Monse, que es una chica que trabaja con nosotros, en este caso que tiene un cáncer y está entrenando también mucho y cumpliendo muchísimo, que me dijo, yo cuando estamos en las llamadas quito el foco de mí, ¿sabes? Y me dijo, y para mí eso es muy importante. Y yo le dije, tranquila, que todas las semanas de mi vida en mi caso va a haber, ¿no? Eso. Entonces el servicio es construir ese plan para cada persona. Entonces no es una línea recta, sino que es ir individualizando a cada persona. Entonces tienen un tú a tú con la persona, con cada profesional, y simplemente progresan. Es decir, es algo simple, pero que realmente es lo que necesitan. Sí, algo simple, pero que rompe quizás un poco el molde, de que por eso la gente le choque y dice, ¿cómo voy a hacer fisioterapia online? Claro. Y que yo creo que el choque muchas veces es entender que lo que quizás pesa ahora mismo como etiqueta es el tema de fisioterapia, porque lo encasillamos en una clínica, una camilla, como mucho unos ejercicios pero presenciales, pero todo como en ese ambiente clínico de zona blanca con una camilla azul, ¿sabes? Y es como que pues, se puede ofrecer mucho más si te desanclas un poco, rompes ese molde en el que quizás nos han metido, pero que la fisioterapia puede ser mucho más que eso. Y me gustaría preguntarte también, tío, porque o sea, quiero que te mojes un poco, ¿vale? A todos los niveles, para la parte de negocio, porque claro, o sea, llevas 1 año y medio, más o menos, calculo, ¿no? Si no se me ha ido la pinza. Y bueno, y si descuidas ya con el negocio, ya empezando, digamos, a nivel promocional a saco, poco más de 1 año, en realidad. Sí, poco. Sí, poco más de 1 año. Como 1 año y medio, venga, échale desde que empezaste, digamos, a pensar en esto. Promocional te diría que menos. Sí, promocionándote menos. Desde que empezaste a formarte, ¿no? Porque creo que te empezaste a formar conmigo. Si empezamos la parte mentorizada un enero, pues 1 año y 4 meses, 3 meses, una cosa así. Entonces, después de eso, ahora eres mentor también y estás viendo a otros fisios cómo empiezan desde cero. Es decir, que tienes como puedes verla desde diferentes ángulos, un poco esto de emprender online, de cómo ser fisio online. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte para que la gente también vea a lo que se puede aspirar en este margen de tiempo, actualmente, ¿cuánto estás facturando más o menos? Sé que también llevas algunos pacientes presenciales, como el caso de José, ¿no? Que haces algunos domicilios, pero más o menos el total de tu facturación entre las diferentes líneas, más o menos, ¿qué estás facturando? Entre las dos líneas... Sí, entre más o menos todos los ingresos que tienes. Los meses suelen ir rondando los 4 o 5... 4 o 5 mil euros, sí. Vale. Pero sobre todo, o sea, el trabajo compuesto. Al final, el online depende pues, de las personas que vas acompañando, el tipo que están, pero simplemente se va como, digamos, van entrando, van saliendo porque ya están mejor. Es decir, es un tema bastante fluctuante y de eso es lo bonito también. Es decir, sí que hay personas que están mucho más tiempo contigo porque realmente lo necesitan. En este tipo de servicio, además, por matizarlo, ¿no? Que es uno característico del oncológico. Exacto, luego depende mucho del servicio, depende mucho de la persona. Igual hay personas que simplemente ya les va bien estar contigo y simplemente siguen porque es una decisión correcta para estas personas y creo que eso es lo importante. Es decir, cuando la persona realmente valora lo que tú estás haciendo y simplemente estamos utilizando la tecnología que le llamamos dinero para intercambiar tiempo, ¿no? En este caso, y sobre todo resultados. Pero claro, esto es una transacción, pero lo demás es un valor añadido gigante, que es yo te estoy dedicando un montón de tiempo, no, claro, en este caso. Entonces, para mí, cuando eso se cumple, lo demás, pues casi que, también te dirá, me daría igual, ¿no? Al final fueran más, menos, mientras yo pueda vivir y ayudar a personas. O como yo empecé esto pues como si haciéndolo paralelamente y era para mí, en este caso, un sobresueldo, ¿no? Es decir, un sobresueldo que me permitía hacer el proyecto que yo quería y poco a poco pues vas creando lo que es inevitable. Creo que cuando haces las cosas bien y las personas dicen, hostia, este tío me está ayudando, ¿sabes? Entonces tiene sentido y pues las cosas crecen, pero por su propia línea. Entonces el objetivo es que la mejor recomendación sea tu propio servicio y que la persona diga, este tío me está ayudando. Claro. Y Óscar realmente está conmigo, ¿sabes? Entonces esto le doy un valor a esto. Claro. Cuando esto puede ir así bien. Sí, es para que la gente lo visualice, que a veces es lo típico. Piensas que quizás en corto plazo mucha gente sobreestima lo que puedes llegar a conseguir, pero en este ámbito concreto que muchos fisios
no se hacen una idea de lo que puedes llegar a conseguir un año haciendo las cosas bien, ostras, que es un nivel de facturación que está muy bien, que a mucha gente le encantaría, haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que es vocacional ya para ti y que disfrutas y que, como tú mismo dices, harías por menos, incluso, sabe decir, pero que precisamente el dinero, tío, añadiendo algo a lo que comentas, que estoy de acuerdo en que lo primero pues es poder disfrutar de lo que haces, ¿no? Porque si no, para eso pues nos hubiéramos quedado en el presencial directamente. Total. Pero poder disfrutar de lo que haces, pero que además ese crecimiento económico es indicativo de dos cosas. Para mí es como lo importante a la hora de hacer ejercicio, ¿no? No son los kilómetros que recorres, no son los kilos que le metes a la barra, pero bueno, es un feedback que a nivel motivacional pues coges y dices, si estoy haciendo esto es que estoy haciendo las cosas mejor, es que divulgo mejor, llego a más gente, ayudo a más gente por esa vía, tengo más pacientes, ergo estoy ayudando a más gente, entonces yo creo que sí que es algo que es positivo. Cuando lo haces con ese fin, porque hay gente que vende sin esa mentalidad que tienes tú, por ejemplo, o que divulgamos en el instituto, de que el servicio es un innegociable, y por eso empezamos a formar primero la parte de servicio antes que la parte de negocio, pero, ostras, que cuando eso está, facturar más es una implicación de que estás llegando a más gente y que lo estás haciendo mejor. Dicho esto, quiero que hablemos en crudo, no quiero que edulcores nada, quiero que sea 100% transparente, para que la gente que nos está viendo sepa un poco la verdad que puede haber detrás de una persona que además ha recorrido ya todos los pasos que has seguido tú. ¿Dirías que es difícil? Diría que hay trabajo. Todo es difícil al final si no lo empiezas. Yo creo, ¿eh? Al final es difícil hasta coger una raqueta de pádel el primer día, pero si cada día juegas, al final pues eres bueno. Y lo que es difícil es, pues creo que mantener el equilibrio entre el nivel, la presencia que tienes, que no se te escape de las manos, ¿no? Pero no es difícil como tal, es empezar y es seguir una línea de puntos, ¿no? Y si hay un punto que tienes que trabajarlo más, pues estás más tiempo ahí, porque tienes que hacer X o Y, pero al final no es... O sea, no estamos hablando de dar volteretas, estamos hablando de, ¿sabes?, de hacer cosas que tienen una progresión. Sí, como igual que en el ejercicio. Exacto, como en todo. Tienes que conseguir el paso 1, tienes que, por ejemplo, si te cuesta hablar a cámara, ¿no? Si no se te da especialmente bien, tienes que practicarlo más, ¿sabes? Tienes que ver cómo te comunicas mejor. Si, pues, empezar a comunicarte de alguna forma o empezar a diseñar tu propio servicio. ¿Por qué? Porque va a tener sentido para la persona y porque luego vas a poder cumplirlo. Entonces, todos estos pasos tienen un sentido. Dificultad, yo no te diría que sea una cosa difícil, y si hay, la mayoría de veces las cosas difíciles valen la pena también. Entonces, simplemente ir a por ello e ir trabajando. Para una persona que se lo esté planteando, por ejemplo, para empezar, yo creo que una de las dudas que se plantean es cuando te ven a ti, se piensan que has sido siempre así, que siempre has comunicado así a la cámara, y entonces se plantean si es solo para unos pocos, que esto lo he escuchado muchas veces. Entonces, ¿la fisioterapia online es solo para unos pocos en tanto a que sea como muy, muy difícil o que tengas que tener unas determinadas características, o crees que cualquier fisio podría conseguirlo? Yo creo que cualquier fisio puede mejorar sus habilidades. Conozco gente que le ha costado mucho empezar a comunicar y cambiando un poquito su formato o simplemente siendo más natural, porque a veces el problema es que creemos que cuando empezamos a hacer las cosas online tenemos que parecer influencers, el tono tiene que ser de influencer, y no es verdad. A veces tienes que decirle a la persona, oye, te pasa esto te puede ayudar y realmente pues, puedes hacerlo conmigo, ¿no? Cuando consigues que esta línea argumental tenga sentido, porque lo tiene, ¿no?, y se lo sabes dar y no parece una cosa rara, que simplemente pues, cuando una persona viene a clínica no se lo plantean, pero en caso de online sí. Entonces tienes que aprender a comunicar. Evidentemente hay gente que le cuesta más al principio, pero se trata de creer y practicar. Es decir, si no sabes o tienes ese miedo escénico al principio, pues tendrás que repetir más veces. Y se trata nuevamente de progresar. ¿Cómo está siendo tu experiencia como mentor? Muy guay, la verdad, porque he visto que hay más interés en la fisio oncológica o en entrenamiento o trabajar en el mundo oncológico, y los que no también tienen unos proyectazos al final pero que se nota que lo hacen desde el, ostras, pues esto creo que les gustará más. Incluso algún alumno que ha dicho, no, yo quiero, antes de ponerme a hacer cualquier cosa y lanzar, hablando mal, cualquier basura por ahí, sí, ponerse a hacer algo bien, que tenga sentido y que lo puedan organizar, y de ahí progresarlo. Es decir, pues hasta que no tenga esto hecho, no voy a ponerme a decir nada. ¿Por qué? Porque tiene sentido para ellos. Entonces eso a mí me reconforta, ¿no? Y sobre todo cuando yo os explico, incluso me ha pasado alguna vez de que algún alumno igual, como que en el sector oncológico era que todo tenía que ser métricas, estaba diseñando su servicio.
todo tenía que ser tal, mediremos todo esto, tal, y en ningún momento se le ocurrió, porque evidentemente falta de experiencia en este campo, entiendo que no pasa nada, pero realmente su voluntad era de ayudar con todo lo posible. Hizo, ¿y la persona dónde está aquí, no? Es decir, dar el toque... El humano, ¿no? Exacto, dar el toque humano a tu servicio, es decir, estar y preocuparte por no lo que tú crees que es importante para la persona, que también, sino lo que le importa a la persona. Lo que le importa a la persona es lo que importa realmente. Sus logros, su día a día, todo esto, cuando tú incluyes todo esto en un servicio, cada vez tiene más sentido. Qué bueno, tío. ¿Te has llevado alguna sorpresa? De que digas, joder, pensaba que pues hasta el 1 igual le iba a costar un poco más, puedes incluso decir su nombre, que incluso a lo mejor les hace ilusión, pero casos que hayas dicho, joder, iban difíciles y han cambiado el chip o están consiguiendo esto y tal. Sí, totalmente. O sea, en este caso, me ha venido a la cabeza a Fran, por ejemplo, que le pasaba esto como de querer dejarlo todo muy claro, cuando él, de forma natural, tiene mucho salero y es rápido con las conversaciones y tal, y vamos a llevar esto aquí. Es decir, vamos a pasar este intento de comunicación modo blogger, que no tiene sentido, a ti, a lo que tú haces, que es hablar, conversar y comunicar. Luego, a partir de aquí, ya le vas dando la vuelta, ¿no? O le vas subiendo el nivel como quieras. Pero eso le pasó, también le pasaba a Marta, que Marta empezó así, lo cambió y empezó a volar, ¿sabes? Marta, que era en el nicho del... Trabajo con mujeres que están en menopausia ahora, justo. Entonces, y simplemente les mandaba un mensaje, que el mensaje tenía sentido, pero el tono no lo tenía. Entonces, cuando niveló las dos cosas, simplemente creo que las personas conectaron mucho más con ella. Claro. Y evidentemente las está ayudando, ¿no? Claro, y de hecho justo, pues mira, Marta, te lo decimos desde aquí, inicialmente lo comentamos, decir, joder, viene con quizás a nivel de comunicación con más dificultades que otras personas que a lo mejor ya habían tenido redes sociales y tal que cual, y sin embargo, pues ya está vendiendo, ya tiene pacientes y tal, de hecho fue de las primeras que conseguí, yo creo, una de las primeras ventas, y es una pasada. Enhorabuena también a ti como mentor, tío, que a veces dar con la clave, lo pensaba, tío, creo que lo hemos hablado antes. Fíjate que a veces puedes estar haciendo todo bien, nos ha pasado con algún alumno más, con Arturo también, con algunos alumnos que ya llevaban tiempo emprendiendo online y que no terminaban de conseguirlo, que hay veces que, aunque grabes bien, edites bien, tal que cual, si el mensaje no está justo donde tiene que estar, parece una tontería, el mensaje o la forma de comunicarlo puede cambiarlo todo. Total, porque la persona tiene que ver quién es. Entonces, es lo más importante, dar el entorno necesario para que eso se dé. Es decir, crear ese mensaje y envolverlo sobre todo para que llegue donde tiene que llegar. Yo me centraría en eso al principio y evidentemente corregir todas las pequeñas cosas que luego se van dando. Hombre, claro, 100%. Y hay dudas en todo, 100%, pero... en plan, baja un poco más los subtítulos, en plan, ese tipo de cosas. Eso es a nivel técnico, pero Sí. la parte difícil luego cuando empieza la parte, por ejemplo, de la mentoría, que ya no es solo edición, sino que es la parte de... ventas, de conversaciones. Incluso, bueno, no deja de ser una conversación, porque al final cuando cuando haces una transacción es porque habéis llegado a un acuerdo con la persona y le encajas. Entonces yo creo que hay que verlo así, porque si no... 100%. Bueno, no habría transacciones en el mundo si no hubiera comunicación. Entonces 100%. Hay que ser capaz de decir, oye, yo hago esto, si esto es algo que te encaja a ti, vamos a ver cómo hacerlo de la mejor forma posible. 100%. ¿Qué más casos me cuentas, tío? Te voy a pincharte con el tema de casos de alumnos. Ah, de alumnos. Sí. Pensaba que ibas a decir, ostras, pues me viene, por ejemplo, a la cabeza el caso, es que se lo repetía semana sí, semana también. A Carmen le decía, Carmen, estás encuadrando mal en el plano igual. O sea, no mal, pero no queda tan bien como podría quedar. Al final no era un mal vídeo, ¿no? El que estaba produciendo. Y yo, vale, el siguiente vídeo igual, ¿sabes? Igual de plano, igual de todo. Decía, vale. Lo encuadró bien, justo cuando estábamos preparando el anuncio y así. Y esa semana, de repente, no digo magia, sino que pues, creo que fue un poquito más correcto, ¿no? A veces son pequeños detalles que pueden tener que ver. Y pues... Que ya ha tenido su primera paciente. Exacto, exacto. Y luego, por ejemplo, los casos que le decía a Paula, igual se estuvo, yo qué sé, 5 o 6 semanas con las mismas portadas y le dije, Paula, esto hay que cambiarlo, tal. Y luego lo cambió también y ahora vas al perfil y dices, ostras, esto tiene mucho más sentido, no es más elegante, al final, o bueno, comunica mejor el mensaje. Igual creo que ha tenido 2 pacientes, sus 2 primeros pacientes. Sí, también lleva personas ya, bueno, es que ni terminamos la mentoría, entonces estas personas, la verdad que le han puesto muchas ganas e incluso, como le va a pasar a muchos, o sea, eso lo digo ahí, es que vais a tener, vais a estar haciendo como ese impasse del híbrido, ¿no? Que todo el mundo pues, hacemos.
en este caso, porque no vas a saltar a un clavo porque sí. Hay gente que puede hacerlo y que le apetece y de repente pues lo hace, me parece fenomenal. Pero está bien para vivir el proceso, ¿vale? Lo mismo que pues, a alguna otra persona le puede haber pasado que ha arrancado muy de golpe todo y no ha generado como esa tolerancia a ir produciendo cosas poco a poco y pues que frene la frustración. Entonces, seguir el proceso es algo que te ayuda a ver que vas a buen ritmo, que vas adaptándote, que vas conociendo el campo y a partir de ahí ya luego te especializas y haces todo lo que necesites, ¿no? Pero sobre todo, no ir con prisas, porque es mejor disfrutarlo y ir aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Te formas, aprendes a comunicar, pero aprendes un sinfín de cosas que no son simplemente a tratar online, sino, aparte de a vivir del online, pues a entender el ecosistema como tal, y eso es importante. Sí, o que incluso te puede servir en el presencial, ¿no? Creo que justo está en tu grupo Epera, ¿no? Sí, madre mía. Fue darle un toque también a las redes y de repente todo el mundo que le conocía, porque aún no habíamos ni publicitado, eran pues todos de su nicho, ¿no? En este caso, que también es importante. Que le iban al presencial, ¿no? ¿También? Exacto. El formato híbrido se lleva muchísimo. Es decir, el formato híbrido, yo creo, o sea, el full online está muy bien, evidentemente, pero mantenerte también en contacto con personas puede ser, y aparte a los fisios tendremos tendencia a que nos guste, entonces se puede hacer, se puede llevar todo al online, ¿vale? Simplemente tienes que estar dispuesto a que pase todo lo que tiene que pasar para subvertir, ¿no? esa situación y llevarlo ahí, y a partir de ahí vas estabilizando todo y pues tienes como bueno, lo mismo que pues, le pasaría a una clínica, pero sin las complicaciones de lo que le pasa a una clínica. Cambiarás unos problemas por otras tareas y llegarás a resultados al final. ¿Qué consejo te darías para cuando empezaste? El que me daría yo a mí mismo. Hostia, esta es buena, no la había pensado, ¿eh? Sí, para el Óscar que empezó, primer vídeo ahí para Instagram. Bueno, o sea, claramente, yo al final no me considero una persona que le cueste hablar, entonces pues, por esa parte no, pero sí que darle ese toque de cariño al vídeo para que se vea bien, ¿no? Es decir, que no haya ruido, que se escuche bien, darle prioridad porque también te sientes bien cuando ves que has hecho una pieza que igual luego lo ves un año atrás y dices, madre mía, lo que hice, pero que para ti estaba muy bien y que vayas siguiendo un poquito ese umbral de progresión, que simplemente transmitas un mensaje importante, pero lo que tienes que hacer es las tareas, es decir, ir cumpliendo y que no se te escape, al igual que cuando en el cole tienes que hacer todos los deberes del trimestre en una semana porque no los has hecho, tienes problemas, pues lo mismo es, ¿vale? Y lo mismo que si los haces en una semana, esa semana no sabes todavía todo lo del trimestre, entonces no los puedes hacer. Entonces, progresar, es que es siempre, ¿no? La palabra de adaptarse a lo que hay que ir haciendo y sobre todo disfrutarlo, porque también estás viendo con otras personas, con sus proyectos, de ahí salen sinergias, hay gente que luego, ostras, pues esto y esto otro, o incluso... Tienes un techo, por ejemplo, un antiguo que estuvo en la primera mentoría en la que te formé yo, está trabajando contigo ahora. Exacto. Entonces, claro, en este caso, precisamente es porque vibrábamos muy igual, ¿no? También, y éramos muy parejos. Entonces, la comunicación, y llevamos súper bien, y joder, yo valoro un montón esa presencia también de personas con las que compartes ese potencial de pues, comunicativo, de que sabes que puedes trabajar a la par, sabiendo que las decisiones van a ser prácticamente iguales y si no, pues opináis y dices, ostras, pues ¿esto qué te parece? Esto, pues yo había pensado así, tú así. Esto está guay, las sinergias en general. Al igual que, bueno, yo contigo, por ejemplo. Al final fue porque yo también, pues, digamos que iba bastante alineado, ¿no? Con el tema pues, divulgación o el tema de acompañar a personas, que al final es lo mío, ¿eh? Las acompaño en bastantes aspectos diferentes, pero no deja de ser algo que está... Bueno, es lo que tienes talento 100%. Está hecho para mí, yo creo. Estar con personas y, bueno, 100%. La marmita de pilas, ¿no? Y muchas gracias por compartir ese talento con nosotros, tío, y por ayudar ahí a los alumnos. Mira, te voy a hacer un análisis, tío, tuyo. Porque justo recientemente se lo comenté se lo comento a todos los alumnos, porque para mí es básico que lo entiendan desde el principio. Y es que, mira, lo voy a desvelar, esto es contenido exclusivo dentro del instituto, pero hoy lo voy a contar. Detecté hace años, tío, un patrón. Un patrón de las personas que les va bien. Las personas que les va bien en el mundo online del presencial es verdad que desconozco, te voy a decir que yo creo que será bastante similar, pero que he visto que un emprendedor digital lo tiene, 100%. Tiene dos cosas que si las tienes te va bien. Te puedes tardar un poco más, un poco menos, pero te va bien. Y a la par he encontrado que una persona que no le va bien, le falta una.
Si no tienes las dos, no hay garantías. Si tienes las dos, es cuestión de tiempo. Una es accionar. O sea, tú eres un gran accionador desde el principio. Absolutamente. Desde el principio. Es decir, y de hecho recuerdo cuando yo te fiché que dije, vas a ser mentor, es porque veía cómo en tu propia promoción ayudabas a gente a accionar, ¿sabes? Entonces dije, este cabrón ha nacido para esto. Porque es un grandísimo accionador. Justo lo que comentabas del tema de los vídeos y tal, o sea, tú vas mejorando día a día. No te exiges el hacerlo perfecto, pero día a día accionas. No te paraliza la imperfección, no te paraliza la frustración de la comparativa con otros compañeros, porque, joder, te podría haber pasado. Había compañeros que iban más rápido que tú. Sí, claro. Hombre, y a nivel de edición, madre mía. Claro. O ya no solo a nivel de edición, también a nivel de facturación, tal que cual. Tú vas haciendo a pasitos lo que tú quieres conseguir, haciéndolo de la forma que a ti te gusta, y eso no te paralizaba. Entonces, normalmente, ya sea la parálisis por la comparativa, ¿no? De, oye, me comparo, salgo perdiendo aquí, pues ya como he perdido, ya no me esfuerzo, ¿no? La comparativa con pues tus expectativas, en plan, yo quería que el vídeo me saliera espectacular, me ha salido una castaña bajo mis expectativas, pues ya no lo subo o no lo hago. Entonces, hay tantas cosas que en un emprendedor generan parálisis a ese nivel, que si eso no se vence, es cuando la persona no lo consigue. O sea, el principal que he identificado, tío, de esta peña no lo consigue, de alumnos que he ido viendo, de alumnos incluso que no solo que he mentorizado no yo, sino que he conocido en otras formaciones de marketing y tal, los que no consiguen resultados están quietos, tío, por una o por otra cosa. O sea, o accionan un mes y paran porque de repente, el caso de un alumno que hemos comentado, ¿no? Tenías las expectativas súper altas porque estabas haciendo muchísimo muy rápido y de repente, como el que se sobreentrena, dice, no me está mereciendo la pena, pues a la mierda. Entonces, una es el tema de accionar. Y tenemos grandísimos ejemplos que hemos conocido. Por ejemplo, creo que fue mentor tuyo también en la primera mentoría en la que yo te formé, que era, por ejemplo, Miquel, otro accionador masivo que para mí ha sido un ejemplazo de decir la leche. A Javi, por ejemplo, también compañero tuyo mentor en el instituto, que inicialmente no era tan accionador, pasó a ser accionador, resultado. O sea, eso básico, si está eso, está, lo tienes. Y luego la segunda, el foco, tío. Si estás enfocado en plan, típica persona que a lo mejor acciona, pero en tantas direcciones que acaba perdida, o que... ¿Qué toca ahora? Claro, o por ejemplo, en los casos que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Marta, le pasó a Fran, el hecho de estás accionando, pero en la dirección equivocada. No es el mensaje, no te toca hacer esto ahora, tu prioridad es esta otra, ¿no? Que por eso individualizamos la mentoría, ¿no? De que tú lo haces con muchos alumnos, le dices, oye, aunque el ritmo que hayamos marcado sea este... No tiene sentido para ti. Claro, tú tienes que encargarte de esto otro. Total. Es tu foco ahora. Pero si las dos cosas están, tío, yo te reto, tío, a encontrar la primera anomalía, porque yo no encontré ni una. No, de hecho, casos que conozco de alumnos que he mentorizado también, que no lo consiguieron y que eran accionadores masivos, pues no nos hacían caso con el foco y estaban emperrados en hacerlo a su manera o en hacerlo de tal, y no lo conseguían. O gente que a lo mejor está muy enfocado, pero que acciona muy poquito, no llega a accionar, pues va por temporadas y tal que cual, pues no lo consigue. Haces tan poquito que dices, oye, pues no sé, lo que tú mismo has dicho, ¿no? No lo regala nadie. Tú estás cobrando 4 o 5K al mes porque curras. Sí, curras. yo trabajo... eso es el mensaje, de primeras la falacia esta de que aquí nunca, creo, en el instituto le hemos dicho a nadie, esto será rápido. No, claro. No. A nadie. Yo no se lo digo a las asesorías, o sea, a las personas en las asesorías de oncología, porque es mentira, porque esto no es rápido. Claro. El currarte una vida que va a depender de ti, sigue dependiendo de ti, entonces del trabajo que tú pongas. Y normalmente es bastante directamente proporcional. Entonces yo sería consciente de que vas a cambiar unas tareas por otras. No significa, venga, me pongo a vender esto online y de repente esto es más fácil que todo, ¿no? Hay otras barreras, hay otras cosas a superar, que para eso estamos, para romperlas. Claro, justo. ¿Vale? Al final, para conseguir... A mí sí, por lo que comentabas, de a mí no me frustra nada en este sentido, porque primero de todo, yo no soy una persona ni avariciosa ni nada, en absoluto, soy una persona que tengo un propósito y lo que quiero es que me permita vivir. Ese era el primer objetivo. Mientras me permita esto, ¿vale? Yo voy a intentar que sea lo máximo de sostenible posible para mí, en el sentido de, pues al igual que el entrenamiento de una persona, haciendo la analogía nuevamente. Entonces, cuando yo pienso en esto, todas las demás barreras se me van. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que todas las cosas, todos los factores no dependen de mí. Pero la persona sí que se come toda la respuesta expectativa. Es decir, no depende de ti todo lo que pase, ¿vale? Solo depende de ti lo que tú hagas. Entonces puedes quejarte por esto, puedes quejarte por no haber hecho lo que te tocaba o por no haber hecho una buena parte. Lo mismo digo, es mucho mejor lo que también comentabas, mejor hecho que perfecto. Entonces,
si puedes, al igual que normalmente en un entreno, ¿no? Es decir, si ibas a hacer 1 hora pero te has dejado un par de ejercicios, está fantástico, has accionado perfecto, estás consiguiendo por lo menos aprender. Si te ha salido mal, bueno, por lo menos habrás aprendido que eso no era así. Claro, pero lo has hecho. No por el hecho de no poder hacer esos 2 ejercicios, Exacto. no sales de tu casa, no vas a Exacto. entrenar, que es lo que yo invito a la gente que nos vea. Cada vez que veis un perfil en redes de mentores, alumnos del instituto, yo recomiendo no quedaros con el último vídeo, iros al primero. Conózcalo, lo recomiendo porque, coño, es que se ve Sí, sí, el sí. contraste a todos los niveles. Incluso aunque ya comunicaras bien, comunicas muchísimo Sí, mejor. pero Se nota los cómo detalles, se nota todo. cómo has clavado el mensaje ahora, que empatiza muchísimo más y que eso está haciendo pues este mes, por ejemplo, que lo estamos viendo, que pues están llegando muchos más pacientes interesados y has tenido muchos más altas. Claro. Y lo mismo con la edición, es decir, si hubiéramos cogido y hubiéramos sobrepuesto el foco en eso, en plan, pues yo no te cogí en ningún momento y te dije, Óscar, tío, fatal, el vídeo este, habría que editarlo. Claro. Pues ahora es cuando te estoy empezando a decir pues, ciertas cosas y demás, porque es que hay veces que hay que dosificar también eso del perfeccionismo y que eso está de puta madre porque ese vídeo, lo que te ha traído aquí, tío, es ese vídeo que está mal hecho. Totalmente. Si no hubieras hecho nunca ese vídeo mal, si hubieras esperado a hacer los vídeos que haces ahora, no arrancas ni de coña. Y no hubieras ayudado a nadie. Absolutamente. Y no hubieras ayudado a nadie. Mira, eso es algo importante. A José lo que le llevó a la plaza fue los 2 primeros metros, no los 50 últimos, ¿sabes? Es decir, que ahora él pueda andar 5 kilómetros, que a veces andamos 1 hora y media. ¿Sabes lo que es andar 1 hora y media? A pues, 3, 4 pico kilómetros por hora en su zona ahí bastante estable. Eso es una locura. Qué locura. ¿Sabes? Y eso empieza por pues, empezar el equilibrio, ¿no? Al principio, para levantar un poquito el pie para arriba nos costaba tela y ahora pa. Entonces, se trata de hacer pues, esos 2 primeros pasos. 100%, 100%. Y luego eso, tener las expectativas adecuadas. Desgraciadamente ahora, igual que pasa en otros sectores del ejercicio, siguiendo con la analogía, desgraciadamente en el mundo del marketing digital hay mucha gente que vende mucho por poco y eso siempre va a pasar. Yo no lo recomiendo y yo creo que la postura sensata es la que prevalece a largo plazo y yo creo que es la más ética, ¿no? Igual que tú dices para el ejercicio y para el ámbito oncológico, de yo no te voy a prometer la cura y encima en un tiempo X flipas para quemarte en la hoguera, y lo mismo con cualquier tipo de pacientes. No necesitamos eso para vender a un paciente, en plan que se va a recuperar bajo ningún concepto, y tampoco en el ámbito del marketing, es decir, que nadie te venda que esto es fácil, que se regala y que lo puedes conseguir, que puedes conseguir una facturación X en un tiempo X, porque ostras, o sea, vamos, no lo recomiendo ni hacer ni caer en eso, porque cada contexto es un mundo y está estupendo. Yo creo que lo básico es que como para mí tú eres un ejemplazo en ese sentido, de decir, has conseguido grandes cosas, pero disfrutando el proceso. Yo creo que conseguir cualquiera de las, o sea, si nos falta cualquiera de las patas, nos sirve, ¿no? Si no puedes vivir de esto y por mucho que lo estés disfrutando, ostras, sigues necesitando vivir de algo, ¿no? Pero si a la par estás consiguiendo muchísimo, pero a costa de la ética, a costa de tu disfrutar del proceso, tampoco nos sirve de nada. Has dicho vender mucho por poco, pero también hay gente que vende poco por mucho. Justo. Es decir, gente que simplemente pues, te infla la expectativa y tal, y luego no hay nada. Entonces, esto nuevamente para mí te lleva al fracaso, o por lo menos al fracaso moral seguro. Luego hay gente que le da igual vivir con lo que sea en su conciencia. No soy yo no podría hacer algo mal en ese sentido. Entonces, considero que tienes que ser pues, estar equilibrado. Es decir, al final, lo que comentábamos, ¿no? La transacción es un pago por tu valor y por un acompañamiento, por un servicio que es estar presente y que tenga la calidad y que tenga todo lo que la persona necesita. En este caso, lo que le puedes ofrecer. Cuando esto está equilibrado, creo que no puede ir mal. Claro. Puede ir lento o puede ir a su ritmo, ¿sabes? No tiene por qué ir sprintando todo, pero mal no. Y que creo a largo plazo, que es como dicen los grandes inversores, que es el mejor pagador, creo que es lo ideal porque de primeras llega un momento en que acaba explotando simplemente con lo que te está pasando a ti. Ya te recomiendan médicos, ya te recomiendan pues otros pacientes, te traen a gente, es decir, que si haces las cosas bien, llegan las recomendaciones. Que a lo mejor no haces tantas ventas en corto plazo, pues no hay problema. Yo prefiero tener la satisfacción de que los alumnos nos recomiendan a decir que vas a ganar 5.000 euros en un mes, que a mucha gente entrará el primer mes, fantástico, cuando vean que no, pues acaban hasta las narices y yo con depresión, ¿sabes? De haber dejado a la gente jodida. Pero que lo bonito también es que no es necesario. Es que no es necesario para conseguir grandes cosas, y pensando en ese largo plazo, o sea, se consigue sin necesidad de engrosar ningún tipo de expectativa. Y además, fíjate lo que he visto también, lo he visto en los alumnos con respecto a
que nos vienen rebotados de otras formaciones o de otras academias, que al darle valor al principio al servicio, es decir, al principio no decir, porque es muy típico, tío, en el mundo del marketing, en plan, síndrome del impostor, siéntete capaz, no sé qué, a veces es que no eres capaz, macho, o sea, no pasa nada, primero constrúyete como profesional, porque a veces la autoestima no es impostar, Lo hablábamos, el sentirte bien total, contigo mismo. Lo hablábamos en una mentoría el otro día con una chica que está diseñándolo, pero dice, ostras, me hace falta esto, yo sé lo que quiero construir, ahora estamos empezando a trabajar el cómo construirlo, pero no lo vamos a implementar todavía si no podemos aplicar la parte de esto. Entonces, faltan X habilidades que quiere implementar porque quiere aportarlo a sus pacientes, entonces está en esa parte de ser consciente de lo que sí y lo que no, ¿sabes? Les ha pasado a algunos de mis alumnos como tal, ¿no? Es decir, algunos que decían, yo siento que aún me falta más, o sea, antes de haberse formado en oncología, ¿no? Pues me falta todavía ese empujón de decir, ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo puedo trabajar con una persona que tiene un cáncer sin generar un perjuicio, que es la primera ley de la medicina, ¿no? Lo primero de todo, no la líes. Eso es lo primero que hay que hacer. Y a partir de ahí generar progresión y adaptaciones y que vivan mejor. Sí, y con lo que comentabas de las recomendaciones del médico, que ha habido varios que sí han alucinado en el sentido de decir, ¿cómo habéis llegado tan bien a la operación? ¿Y cómo, ¿sabes? ¿Cómo habéis hecho esto? Y al final es algo que los propios pacientes, las pacientes en muchos casos que son las que más se operan, sobre todo en mastectomías y ganglios y así, son las que tienen que vivirlo también. Es decir, entender que pueden llegar muy bien y salir no tan mal. Eso es importantísimo. Por suerte para los alumnos que están preocupados por ese tema, anunciamos públicamente que vamos a tener aquí a Óscar en el módulo de fisioterapia oncológica online para que les quites un poquito también esos miedos y les ayudes en esa parte, porque coño, es que lo entiendo y me parece bien. ¿Y qué es eso? Que además, una vez tienes razones para creerte tu servicio y para admirar tu propio trabajo y tu servicio, es que no tienes que impostar nada en la venta y eso es precioso, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, hostias, cuando yo vendo el instituto, tío, yo lo vendo con orgullo y es que eso se nota, ¿sabes? Yo estoy convencido de que se nota, Sí, porque salvo que seas un vendedor, pues que yo que sé, que es un comercial, seas capaz de vender algo que ni siquiera te gusta o que ni siquiera conoces. Es manipular. Claro, sí, no sí, es 100%. vender. Tipo comercial de la luz que dice, pues te puedo vender esto igual que te puedo vender cualquier historia, ¿no? Pero cuando eres fisio, cuando eres sanitario, antes que vendedor, yo creo que para vender bien tiene que gustarte lo que haces, tiene que gustarte tu servicio y tienes que enamorar de él. Y por eso para nosotros es básico y por eso nosotros no formamos solo en marketing. Porque además creo que es que los resultados serían peores. O sea, que 100%. pensando en lo económico solo, ¿sabes? Es decir, creo que ni aún así hay que empezar por el marketing. Porque es decir, sin tener ese servicio bien montado no lo vas a vender bien, vas a empezar a tener un montón de llamadas y vas a ver que no lo vendes y vas a pensar que el sistema no funciona cuando es que simplemente te falta esa confianza porque no tienes algo en lo que confíes primero. Totalmente. Es decir, si tú desdibujas el trabajo y solo te centras en pues, la persuasión de la persona, no, yo, tan fácil como siempre te he dicho, cuando una persona está interesada en trabajar conmigo, yo te digo, oye, pues vamos a hablar de cómo estás, cuéntame los detalles, cómo te sientes sobre todo y vamos a ver si esto te encaja. Esto para mí es la única parte del proceso. ¿Vale? Luego, al final, pues la persona toma la decisión. Yo no le indico a nada, digo, oye, esto te puede ir bien, te puede ir mal, tal, ¿qué prefieres? ¿No? En este sentido, lo mismo para una persona que esté interesada en el instituto, ¿tú qué necesitas ahora mismo? ¿Necesitas formarte, necesitas guía, necesitas hacer las cosas bien y lo quieres hacer porque en este caso has confiado con nosotros al final presentamos todo lo que hacemos, ¿no? Y decimos, pues mira, esto es lo que hay y bueno, la gente parece que está muy contenta, ¿no? Entonces, tú mismo tienes tu decisión. Eso me parece honesto y por eso participo de esto. Yo si no lo viera que es algo honesto, tampoco participaría de ello, como en 1000 cosas que me han podido ofrecer alguna vez que he dicho, pues no, porque no, yo no soy, o sea, no me veo, ¿sabes? Entonces yo me vi aquí porque era como mucho más lo que creo que le puede funcionar. Yo soy muy perfil ese fisio protector que le parecen injustas muchas cosas también y que pues, un poquito beligerante a veces, ¿no? Con algunas cosas, pero el hecho de que se hagan las cosas bien. Cuando se hacen las cosas mal, pues ya resuenan mal y la persona tal cual. Claro. Por tanto, forzarle una decisión mal persuadida a una persona no tiene ningún sentido. Entonces oye, nos comunicamos, ¿qué te parece bien? Pues vamos. Tío, una de las cosas más bonitas que me ha regalado esto es, imagino te pasará ahora también con los alumnos, bueno, sé que con tus pacientes te pasa 100%, eso sí que lo sé, y me lo inculcó el que ha sido para mí el profesor o mi maestro en la materia de vida, que fue mi maestro de artes marciales, de Kung Fu,
Y justo me decía, tío, que él que repetía muchísimo que éramos nosotros los que más le enseñamos a él. Y me ha pasado también contigo, tío, porque yo aprendo muchísimo de ti. Es así. En la parte tanto, por ejemplo, oncológico no tenía ni idea, pero por ejemplo, una de las características que quiero sacar a relucir y aprovechar para hablar un poco contigo del tema, que estamos improvisando 100%, no lo tenía ni pensado, es que aquí donde le veis, el tío ha hecho el mayor récord que yo he visto en la vida, y lo he comentado con grandes emprendedores y sorprende, porque consiguió un 100% de ventas en todas las llamadas que tuvo en el instituto, y además todos los casos que entraron por él están contentos, ¿sabes? Que no son llamadas de estas por engrosar, tal. Consiguió un 100% de conversiones anómalo. Es muy raro, ¿vale? Entonces, eres un grandísimo vendedor. Y eso que empezaste formado conmigo y que a mí ya me surgen muchas preguntas de decir, tío, ¿cómo lo hace este cabrón? ¿Sabes? Entonces, Y a la vez no, ¿eh? Soy un tío normal al final. Claro. Pero bueno, igual ahí ya de base hay muchas claves, ¿no? De que no se te vea ortopédico de tener un guión delante y de leerlo con palabras, que es un feedback que has dado muchas veces a compañeros. Entonces, para una persona que empieza en el sector online o incluso en presencial, porque en el presencial también vendemos, ¿cuál dirías que es así como una clave importante que tú tienes en cuenta para vender bien y además hacerlo con esa honestidad que, como hemos dicho, pues es súper importante para nosotros? O sea, porque de nada me hubiera servido que hubieras hecho un 100% si luego el 30% no está contenta con el servicio, me hubiera cagado en tus muertos, ¿sabes? Igualmente. Entonces, ¿cómo lo haces? Creo que tiene esa suma de partes. Por mi parte, lo que yo puedo hacer es lo que comentaba. En este caso, pues hablo con la gente que yo me acuerdo que yo les hice la llamada de acceso, ¿no? Al final, esa conversación donde pues, se produce la venta. Pues ahora por ejemplo, con Miguel, con Ares, con personas que si yo ahora les digo, oye, esto lo hubieras elegido otra opción. Si yo se lo pregunté en la mentoría, me dijeron, no, al revés. ¿Sabes? Es por eso que estoy contento en este sentido. Y esto se basa en que cuando tuvimos la llamada, estas personas eran personas cualificadas para esto. Es decir, el trabajo previo, que evidentemente ahí también es importante, de concienciar a la persona de lo que va a adquirir, ¿vale? Luego, a partir de ahí, se da una conversación por romper esas barreras de cuáles son los miedos que tienes tú realmente con esto. ¿Qué pasó? Pues me viene a la cabeza el caso de Miguel, ¿no? Que hablábamos y él tenía sus dudas en la llamada. ¿Yo para qué estoy entonces? ¿Para manipularle? No. Yo le pregunté, pues nos conocimos, lo primero de todo, más importante para que alguien pues, te compre algo, a quien le estoy comprando algo, ¿no? Y mira, pues te voy a explicar. No, él me explicó a mí. Y al final la calidad es sobre todo según a qué nivel escuchas a la persona, yo creo. Entonces, me contó, escuché, respondimos, ¿no? Dudas, pero de forma conversacional. No tienes que tener puedes tener preguntas y cosas importantes que haya que tocar a la persona, pero no tienes por qué tener un guión, porque la conversación se puede ir por otro lado. Mientras tú mantengas cosas que la persona tiene que tener claras antes de entrar o acceder o hacer cualquier transacción, pues en este caso va a ser importante. Suficientemente hicimos yo también con el tema de romper esas objeciones cuando ya él consiguió pues entender que eso era para él, pues que él quería un cambio, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué producimos ahí también? Producimos el efecto de entender, vale, si quieres este cambio, ¿qué hay que hacer? Dímelo tú. Ostras, pues igual hay que probar, ¿no? O igual hay que tal, ¿qué me supone esto? Pues aquí tengo ciertos limitantes. Vale, pues vamos a cada uno de esos limitantes a ver si son limitantes reales o simplemente estás generándote fricción, ¿vale? Entonces, tú tienes que ser responsable de cuando la persona tiene un limitante real y sería una mala decisión para ella. Aquí es responsabilidad nuestra decir, oye, pues mejor que no, porque te estaría puteando. Y va a ser una mala experiencia, es decir, el rédito va a ser malo. Luego, porque ni vas a disfrutar ni nosotros nos va a venir, ¿sabes? Perdemos todos en realidad. O sea, claro. Aunque parezca que nosotros ganamos por la parte económica, luego no compensa en realidad tener una mala experiencia que hable mal del instituto, por ejemplo. En absoluto. Esto ya está en otras empresas que tienen un volumen altísimo y luego tienen un montón de quejas. Entonces, yo quejas no he visto ninguna he visto en el instituto. Al revés, la gente está dispuesta, están mejorando, están vendiendo, que el objetivo ni siquiera era ese, a priori. Me acuerdo cuando lo hablamos, yo quiero que estén preparados para tener un servicio y poder ofrecerlo y poder ayudar a personas. Pero van pues tan a machete en este sentido de hacer las cosas bien, que al final es como que es el siguiente paso natural, es que la gente te valore y acceda a ti. Pues lo mismo pasó aquí. Creo que esto se da en todas las conversaciones del mundo, en todas las situaciones del mundo y entornos, se produce una venta. Pero no tiene por qué implicar una transacción económica, sino cuando tú ya le caes bien a alguien, te has vendido bien. Claro. No implica tampoco una persuasión negativa. No, igual has entrado con un ritmo tranquilo en la habitación y le has producido calma a esa persona.
en lugar de entrar, venga, va, no sé qué, ¿sabes? Y dices, bueno, pues vamos a producir un entorno más tranquilo, ¿por qué no? O tener pausas en las palabras, o ser consciente de que lo que tú querías preguntar no es lo que necesitas preguntar, sino lo que la persona ha comentado, porque igual ha sacado ahí pues, un filón de que igual tiene un problema ese día y le ayudas a la persona, aparte de que pues, compre tu servicio o lo que sea, se va más tranquilo también, Claro. porque ha hablado con una persona. Claro, es que yo creo que es un básico como que se repite mucho, ¿no? Pero anteriormente, no sé si esto se sigue haciendo, ¿vale? Pero yo cuando empecé a emprender online, como hace esos 6-7 años, empecé a formarme en marketing. El mundo del marketing al principio digital tenía ese punto sectario, ¿vale? De a veces de que la gente repetía frases como si fueran dogmas en plan el ponente lo decía y todos tenían que decirlo también, ¿sabes? De ese palo. Y una de las que se decía en aquel entonces... bueno, que es natural, yo creo, en cualquier cosa que emerge, sin juzgarlo ahora, que me aportó mucho, pero recuerdo que una que se repetía un montón era lo de vender es ayudar. Yo siempre digo, no. Siempre no. Siempre no, puedes vender, como hemos dicho en algún caso, yo te vendo, entras y las expectativas no eran reales o no es lo que necesitabas o estabas en el punto incorrecto y te acabo de putear. Pero aparte de eso es que creo que vender bien sí es ayudar, pero es ayudar inclusive eso, a que por ejemplo la persona no entre, que a veces la gente piensa que una venta correcta es una venta hecha cuando a lo mejor si la persona te dice un no, está perfecto porque ya has ayudado a esa persona. Entonces yo creo que una de las claves, por ejemplo, que a ti te veo y te he visto siempre genuino de decir, y sé que con tus pacientes lo haces igual, de ir a la llamada ya con independencia del foco en, Claro. es una llamada de venta, no, es una llamada como de ayudar de verdad. Exacto. Porque a veces ayudar sí que es coger y la persona te viene, que lo comentaba muchas veces, ¿no? Con típicas mierdas que tenemos todos para comprar algo, yo el primero que digo, me ha pasado incluso con las cosas que me mimo, con las que me mimo a mí mismo, ¿no? Que soy de comprar poco, soy de hacer pocas cosas y muchas veces es porque me vienen mierdas a la cabeza de, es que igual mejor lo ahorro y si me hicieran las preguntas adecuadas de, ¿pero ahorrarlo para qué? ¿Pero tiene sentido que la ahorres? Es decir, si tú me hicieras ciertas preguntas, me daría cuenta de que es una gilipollez y que no es la decisión acertada, muchas veces. ¿Por qué tomarías la decisión de ahorrar en ese momento, si es algo que necesitas o quieres? Claro, justo. Entonces, mismamente... ¿qué te pasa a ti por la cabeza cuando piensas? Ya me estaba diciendo el tío. No, tío. Claro, a mí son normalmente miedos, tío. Son lo típico de que ahora mismo, pues, por suerte, no nos falta el dinero, pero tengo esa mentalidad que siempre he tenido como de ahorradora, de prudente, de tal. Entonces, siempre para cualquier decisión, mismamente de adquirir formaciones, o sea, me he gastado decenas de miles de euros en formaciones, pero en cada una de ellas siempre un miedo a decir... es que no sé si debería porque ¿y si de repente necesito el dinero? ¿Sabes? Ese tipo de claro, cosas. Entonces, igual ahí estaríamos hablando de un problema real, pero en el caso de que estés debatiendo de... La duda normal igual sería el ¿y si esta formación no es lo que esperaba? O si me intentan estafar, lo que sea, cualquier cosa. En mi caso, te digo, y creo que es en el caso de mucha gente que le pasa también, es en realidad no necesitas ese dinero. O si lo tienes y simplemente es como... Porque, ¿y si de repente me viene un gasto enorme, tal que cual, y no voy a tener ese dinero? Y sin embargo hay otras cosas, igual más banales, que como estás acostumbrado a gastarte el dinero en ellas, sería tomar unas cervezas o en lo que sea, pues ahí no te cuesta trabajo porque es como lo que es normal. En cambio, quizás invertir en una formación de golpes como que te resulta más anómalo, aunque tenga más sentido porque te vaya a reportar un beneficio, ¿no? Claro. Entonces a mí lo que me pasa es que cada decisión de ese palo me suele costar bastante y yo agradezco que me hagan una buena venta. Es decir, si a mí me hacen una buena venta, una venta bien, muchas de las ventas que me han hecho, aunque hayan supuesto mucho dinero, hostias, me han venido de puta madre porque he dicho, hostia, todo lo que consigo gracias a ellos, si me hubiera quedado simplemente en mis mierdas mentales de, pues, tengo que ahorrarlos, ¿para qué? O no tengo tiempo, que es una súper típica, ¿no? Sí, en sí, plan sí, de cabrón, sí que tienes tiempo, igual lo estás invirtiendo en otro sitio. Yo te preguntaría, en este caso, ¿qué potencial tiene para ti esa formación, ¿no? que vas a adquirir? O sea, tú te lo planteaste o te lo plantearon en su momento. Entonces, ¿para qué la quieres? ¿O por qué estás aquí? No, porque me gustaría... Entonces, vale, ¿cómo te ves dentro de un tiempo, no? También, eso es importante. ¿Te ves igual o te ves haciendo cosas diferentes para conseguir cosas diferentes? Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo, viviendo en un sistema capitalista y una economía, depende del dinero para hacer la mayoría de cosas, ¿no? Es tecnología que sirve para mover cosas. Luego también depende de si tú quieres 1 millón de euros o quieres gastarte 1 millón de euros, muchas veces, ¿no? Esa parte de qué valor le damos al dinero, mi respuesta para mí es quiero dinero para vivir y yo vivo con poquito también. Entonces, en ese sentido, no soy un gran derrochador. Entonces, cuando hay algo que tiene un potencial para mí, digo, ostras, pues ¿dónde me veo yo? Pues igual teniendo más tiempo,
cuando yo elegí, digo, ostras, pues claro, me gustaría poder asesorar a gente y tener energía para hacerlo. Entonces, ¿de qué decisión depende esto? Pues igual, ¿tú crees que tenemos nosotros las herramientas? Pues sí, pues igual a partir de ahí la persona empieza a decir, empieza a tener sentido para mí y empiezas a ver que no es simplemente el hecho de la formación tiene un valor, sino el potencial de la formación, al final los aprendizajes, el posible rédito que te vaya a dar, ¿vale? Y también lo digo, tiene que ser el 100%, porque a veces también eso, no, claro, porque ya hay alguna cosa que ya la sé. Claro, necesitas que sea el 100% de la formación, o solo con que el 15% de esa formación te dé lo que tú buscas, valdría la pena para pues, estas cosas. Sí, o con los pacientes mismamente, Claro. en plan, justo pues las grupales no quiero, tal. Bueno, igual, pero igual te bueno, merece las la grupales pena. en este caso no forman parte del servicio, es un regalo mío, digamos, que hago yo porque a mí me gusta, y por eso mi familia ya, yo estoy ahí y charlamos, nos vemos una horita cada semana y eso va bien para el sistema nervioso, hasta para mí. Por lo que decías de que yo aprendo de ellas. Sí, sí, 100%. Yo, cuando ellas empiezan a hablar, yo a veces les cuento cosas. Y cuando yo acabo la turra de lo que sea, o a veces la corto a mitad porque es mucho más interesante lo que tienen que decir ellas que lo que tengo que decir yo, en este caso, seguro, yo me callo y escucho. Y ahí aprendo de la vida, vamos, tela, ¿eh? Flipas. Pero tela. Flipas. Entonces, en cuanto a esto, también lo has comentado, el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo puedes dedicar, ¿no?, a mejorar un poco tu vida? Claro, al día? es que, tío, la forma, no sé si te pasó a ti al aprender esta forma que la aprendimos con David, Con David. que, tío, yo lo sentí de decir, me cago en la leche, tío, es que así es cómodo vender, porque si tienes esa conciencia, porque a mí me habían enseñado la venta con estructuras de persuasión, sesgos cognitivos, y bueno, y está guay y tal, pueden ser útiles, pero hostia, tío, es que si lo ves desde esta perspectiva, tío, la persona es la que se encarga de guiarse a sí misma. Tú le haces preguntas. El Y que sentido sea, común. tú no le dices, tío, a mí me flipó porque es como, yo no te estoy persuadiendo, yo no te estoy diciendo que esta es la mejor decisión para ti, ni mierdas de esas. Yo te hago preguntas que tú las resuelvas y yo te puedo asistir en esa resolución, pero si tu respuesta es, pues no tengo tiempo para esto porque quiero invertir en otra cosa, maravilloso, perfecto, pues hasta luego, que te vaya fantástico. Totalmente. Y ya está. No las condicionas, tío. Entonces, hacerlo a partir de preguntas, tío, esta metodología me flipó, tío. Totalmente. O sea, tiene mucho más sentido cuando parte del sentido común. Es decir, cuando dices, esto es lo natural, ¿no? Si es para lo que tú quieres, si es un buen momento para hacerlo, spoiler, nunca va a ser el momento perfecto porque siempre va a haber cosas que rascan. Igual es un momento perfecto para desencadenar esa situación, ¿vale? Pero igual hay 30 otras cosas que se te pasan por la cabeza y prefieres esperar. ¿Por qué? Porque el ser humano o lucha y acciona o se esconde en el caparazón y aparta. Tenemos dos respuestas. Claro. Y la más rápida siempre es la de me aparto y salgo corriendo. Por mucho que muchos vayan a luchar, la mayoría van a tener esa sensación. Claro, justo lo que me parece también muy bonito, que tiene un poco que ver con el razonamiento clínico, ¿no?, que lo trabajamos también en las llamadas, es, ostras, aplicar un poco ese razonamiento también humano, ¿sabes? De coger y decir, ¿de verdad esto que me está diciendo la persona es su realidad y va a ser una mala idea por ello? ¿O es una excusa y si entra va a estar bien y lo va a disfrutar y le va a venir bien? Porque al final es eso, porque si una persona iba a estar mejor, iba a conseguir su objetivo al entrar y no entra por alguna excusa que se esté poniendo, porque se esté auto boicoteando, pues ayudarle en ese sentido es súper positivo, ¿no? Entonces lo que mola también es que tienes que aplicar un poco ese razonamiento para ver cuando una persona de verdad pues tiene un limitante y no tiene que entrar, o cuando en realidad pues son esas barreras que tú dices de escape, ¿no? De querer huir de un cambio. Y que realmente que se las respondan ellos mismos, es decir, realmente es algo que realmente también necesitas, te puedes beneficiar de ello y lo que estás diciendo es simplemente una marquita para aparcarte o para decir, no, pues más tarde, ¿no? Siempre es más fácil decir más adelante o lo que sea, que igual es real, igual tienes una situación de que estás currando 60 horas y te vas a desmayar. Hemos tenido un alumno esta última que finalmente nos lo comentó, lo hablamos y nosotros mismos le dijimos en plan, tío, no es el momento. El tío forzado, el tío intentando, voy a mirar si tal... No, macho, o sea, es que no es el camino. Para que tengas una mala experiencia, espérate la siguiente edición que tengan mejores condiciones. De hecho, hubo un chico en esta edición que lo estuvimos hablando, encajaba un montón, tal, todo, estábamos hablando y me dijo, es que realmente ahora me viene esto y esto, no tengo tiempo, no tengo tal, y digo, ¿qué te parece si lo que necesitas realmente, pero es que era verdad, eran 3 meses, ¿sabes? Claro. No necesitaba otra cosa, digo, y si nos esperamos 3 meses, es decir, te apuntas a la siguiente edición. Y ya está. En este caso dijimos, perfecto, pues lo que hicimos, mira, pues te voy a poner en la lista, ¿no? Hicimos ya la reserva y ya está, y tomó su decisión, su sí, pero con su contexto. Claro. Porque igual no es tu momento y no pasa nada.
¿sabes? Justo. Me pasó también con una paciente una vez, bueno, con varias, pero que tenía ciertas cosas, estas navidades tengo lío, tengo tal, no sé qué, se complicó todo tanto que era si yo me sumo como estrés a esta persona, le voy a generar un perjuicio, y dijimos, oye, tranquila, empezamos en enero sin problema, ¿sabes? Me dijo, sí, en enero ya empezamos, perfecto. Su progreso de un cuadro de no salgo de casa, no me siento bien, mucho agobio mental, ansiedad, tal, coincidió con las lluvias de todo, empezamos a meter ahí un poquito de pues, trabajo conductual, ¿no? También acompañamiento y así, de repente está viviendo su vida, ¿sabes? Es decir, es que a veces depende del momento exacto, Claro. pero a veces te estás diciendo que depende del momento exacto, o sea, hay veces que es verdad y hay veces que simplemente es un paréntesis que estás poniendo como excusa. Pues, tío Óscar, tremenda barbaridad todo lo que has aportado, todo lo que has compartido. Gracias de corazón ya no solo por participar de este podcast y por todo lo que has aportado, sino por todo lo que me has demostrado este tiempo, que lo poco que han visto, pero lo mucho que hay detrás de todo lo que has aportado al instituto, lo que me aportas a mí a nivel personal, que me animas un montón. Incluso ahora me inspiras también a mejorar mis propios hábitos, que los tengo abandonados desde hace un tiempo. Entonces, tío, eres una persona entre un millón, de verdad, y no sabes lo que me alegro de poder ayudarte a aportar y a mostrarte, tío, porque creo que a más gente esté en tu servicio, pues mejor va a ser para la salud pública en general. Así que vamos a encargarnos de que llegue el mensaje a más gente y muchas gracias también por ayudarme con el nuestro en el instituto, por ser mentor, por formar parte de esto, porque de verdad que es una puta suerte, tío. Me siento súper agradecido, de corazón. Así que muchas gracias. Igualmente, digo, muchísimas gracias también. Óscar, muchísimas gracias, tío. Y para ti que nos estás viendo, si todavía no estás dentro del instituto, no sé si estamos con las plazas abiertas o no, pero sé cómo puedes averiguarlo. En el enlace que te dejamos en la descripción tienes la edición actual en la que nos encontremos o la posibilidad de pues, reservar tu plaza y apuntarte a la lista prioritaria para la siguiente edición, que como ya sabes, pues el mejor momento es ahora, porque es en el que tendremos mejores condiciones y en el que tú podrás aprovechar mejor la oportunidad. Así que nos vemos dentro y espero que te haya gustado mucho este podcast.